Episodio 39 de Lo que duran dos birras. Hoy ha venido Álvaro Fernández Cid, ¿no? Eso es. F es de Fernández. F, Cid. Y Un aventurero a tope, ¿no? Y viajero, me encanta. Llevamos muchos episodios haciendo así como podcast de cultura, rollo de periodismo y tal, y queríamos ahí uno de aventura. Y ese es el tío, la mayor promesa de la aventura en España. Bueno, yo no diría tanto, ¿eh? No, pues sí, Álvaro, tú eres... O sea, ahora mismo estás como creando contenido en redes de viajes, ¿no? Y de aventuras un poco. Y llevas... ¿Qué llevas? Pues bueno, en principio acabo de empezar, como quien dice, porque llevaré... El primer vídeo que subí así un poco ya más metido fue en octubre, digamos, del año pasado. Fue el volver de Filipinas. Yeah. Así que... Pero ya llevas tiempo viajando. No? Sí, viajando llevaré unos 2-3 años, no a full time, pero sí que con el gusanillo ese de volver de viaje y ya estar buscando otro destino. Yeah. Es que es algo adictivo, tío. Sí. Es algo adictivo cuando de repente... Yo nunca había hecho un viaje como más largo, y este año he hecho el primero. Más largo me refiero de cruzar el Atlántico, de ese estilo, y no ir a Estados Unidos. Ir a una cosa un poco más exótica. Y, tío, es que es tan diferente el mundo, tú, que te planteas, joder... hay tantas cosas por hacer y tantas cosas guays que descubrir, macho, que nos estamos perdiendo, que yo creo que eso es lo que a la gente le hace un poco incluso adicta, tío. Sí. A mí es lo que me movía al principio, bueno, al principio y ahora, el ir a otro sitio y ver realmente las diferencias que te encuentras con lo que tú conoces. Eso sobre todo fue el primer choque que me llevé cuando empecé a viajar, que digo, tío, esto... O sea, claro, además tienes que descubrir todo el mundo, porque vas a un sitio y las cosas son de una manera, vas a otro y son completamente diferentes, Sí. y pasa un poco que estamos muy acostumbrados a vivir pues en una burbuja que es Europa, ¿no? Entonces no te das cuenta realmente de cómo se vive en otros lugares y las realidades tan diferentes que te puedes encontrar, y eso a mí me encanta, me alucina. Sí. Porque tú empezaste a viajar por tu familia o por amigos o porque a ti siempre desde pequeño te ha molado salir de casa. Pues esto es una pregunta que me han hecho alguna vez y realmente no sé de dónde me viene la motivación, porque bueno, yo creo que me viene un poco desde pequeño, porque a mí muy pequeñito, con 11 años, me mandaron a Irlanda a estudiar un año entero con la familia. Joder, madre, ala, venga, búscate la vida. Tira. Y fue una experiencia muy guay, la verdad, porque además, a ver, esto va a sonar un poco raro, la familia en la que estuve, digamos que no era una familia totalmente estructurada, Sí. entonces me tenía que sacar yo las castañas del fuego, pero me lo pasé increíble, tengo ahí unos recuerdos muy guays de una familia que me cuidaron un montón. Y luego a partir de eso salí fuera, me fui a Estados Unidos unos meses en verano y tal, y luego lo típico, ¿no? Te vas de Erasmus, empecé haciendo Interrail con mis colegas. Ajá. Y poco a poco como que vas, te va entrando sin tú darte cuenta ese gusanillo de, oye, pues esto me mola, ¿sabes? Esto de ver cosas. Ya me fui de Erasmus a Islandia. Joder. Que bueno. sí, ya habéis visto un poco por dónde viajo yo, y obviamente pues no me podía ir de Erasmus a Italia porque Claro, es demasiado parecido. A Bolonia o algún sitio. Claro, no. Entonces eché a todo el norte de Europa, me apetecía cambiar de aires y dije, ¿qué puede ser mejor que salir del calor de Madrid y entrar en menos 16 grados? En Reykjavik, en el frío de Reykjavik. Sí, tío. Qué bueno, tío. Pues a mí, por ejemplo, bueno, y lo comentábamos antes fuera de cámara, a mí la pasión por viajar me vino de mi familia. Yo creo que de alguna manera todos hemos tenido una pasión por viajar. Tú, por ejemplo, a ti te encanta... Mucho, tío, bueno, pero a ti te encanta Londres, hemos hablado, Sí. a ti te encanta Londres, Roma. Este siempre dice una frase que dice que él va a morir en Roma. ¿Sabes? Ostras, como un auténtico emperador, ¿eh? Sí. Es el plan. Pero tú ahora que hemos... Bueno, yo me he hecho un estudio de tus redes ahí a muerte entre hoy y ayer y tal. Y ahora que recientemente estás viajando todo el rato, ¿no? Acabas de volver de Ecuador, has estado Eso en es. Mauritania, ahora Sí. te vas a... Bueno, no sé si se puede decir, supongo que sí, te Sí, vas a sí. Indonesia. Ya no sé. Sí. No, como he visto que en tus redes decías, bueno, ya me voy el domingo, tengo que hacer cosillas. Digo, hostia, igual no lo podemos decir, pero bueno. No, sí, se puede. ¿Y cuál ha sido así un poco el viaje que más te ha flipado últimamente? Últimamente, bueno, acabo de volver de Ecuador, como bien has dicho, y en Joder, Ecuador tío. he estado en toda la zona este de Ecuador, que es la Amazonía, y he alucinado. O sea, tenía muchas ganas de conocer el Amazonas desde hace tiempo, porque me habían metido el Amazonas en la cabeza una persona en concreto, que es Sua, que bueno, codueña de Ojo de Nómada. Ya hablaremos luego de eso, pero ella ha viajado mucho al Amazonas y me ha contado un mogollón de historias. Y yo, bueno, pues la naturaleza me gusta un montón, entonces tenía muchas ganas de conocer la selva, pero la selva de verdad. Sí. Porque había estado en Costa Rica, que es un país increíble, que recomiendo mogollón, pero no había tenido ese contacto tan directo con la selva.
Claro. Y ahora es que he estado 20 días viviendo en la selva, entonces no... Y además de esto que te metes y te pierdes, ¿no? Que parece que todo es lo mismo y... Bueno, no, increíble. O sea, he estado en 2 comunidades diferentes. Además, la selva ecuatoriana es muy curiosa porque cambia mucho de una zona a otra. Entonces, un poco más al sur, con frontera con Perú, estuve con la comunidad Shuar, que es una nacionalidad indígena de ahí, de la selva ecuatoriana. Y ahí la selva es como muy montañosa. Entonces es todo como subidas, bajadas y demás. Los ríos son muy anchos, tienen mucho caudal. Qué fuerte, tío. Y luego subimos más al norte, a la comunidad de Cuyacocha, que es de la nacionalidad Sápara. Y ahí la selva es mucho más plana. Es lo que nosotros nos solemos imaginar por selva cuando te hablan de ello, ¿no? Es como un lugar súper vasto, lleno de árboles. Súper frondoso a muerte. Muchísimos animales, ¿no? Muchos. Los ríos son súper estrechitos y van haciendo así como muchas eses, quebraditas, como les llaman ellos, que son como las pequeñas ramificaciones del río y tal. Sí. Y ahí, bueno, la comunidad Shuar me gustó, pero es que la comunidad Sápara de Cuyacocha, o sea, la llevo aquí en el Cora, vamos, voy a volver seguro. ¿Y cómo encontráis? O sea, porque muchas veces yo creo que lo difícil de viajar hoy en día, el siglo XXI, que el viaje está como súper democratizado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hablo con mis padres y me decían, discutimos de un montón de cosas y yo les digo, pero es que comprar una casa ahora es dificilísimo. Y me dicen, ya, pero, por ejemplo, vosotros viajáis muchísimo más de lo que viajábamos nosotros antes, ¿no? O sea, ahora mismo cualquier persona de clase media, incluso de clase media baja, se puede hacer un viaje a Londres o se puede ir a, lo que dices tú, al Caribe, por ejemplo, a Costa Rica o lo que sea. Entonces, en este contexto de viaje como tan masificado, muchas veces lo difícil es encontrar experiencias como las que vosotros hacéis de ir a una comunidad, como la comunidad esta que has dicho tú de Ecuador, y estar con ellos y que no haya más gente. O estar en la selva y estar solo. ¿Y eso cómo lo conseguís? Porque es bastante difícil como viajero, vaya. Es verdad que, yendo un poco a la raíz de lo que contabas, viajar ahora es mucho más accesible, ¿no? De lo que era antes. Pues yo qué sé, los precios... Yo no vivía cuando mis padres eran jóvenes, pero imagino que los precios de los billetes serían mucho más caros y que al final la globalización ha hecho mucho por el mundo del viaje. Ahora es mucho más fácil con internet pues conocer a qué sitios ir, a qué sitios no ir, o lo que te motiva o no te motiva. En cuanto ya a los tipos de viaje que hace cada uno, es verdad que... por lo general, lo más accesible son los sitios pues, más turísticos, ¿no? Digamos, en los que realmente hay infraestructura turística y está todo ya montado. O sea, que tú simplemente tienes que ir y disfrutar de la experiencia. Pero existe en el mundo, digamos, muchos más sitios de los que nos imaginamos. Y hay sitios que son espectaculares. Es verdad que no tan accesibles, pero, tío, yo siempre he creído y la experiencia que llevo, de lo que llevo viajando, me ha enseñado que si realmente quieres ir a un sitio y haces por buscarte la forma de ir, lo acabas encontrando. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado al final no me salió, pero me iba a ir a Eritrea, que es un país de África. Es que en Eritrea yo creo que hay 0 turistas. Hacía que no escuchaba la palabra Eritrea. Literal, desde mapas flash. Pues mapas flash. Pues es un país súper interesante, tío, porque es muy hermético y todo, bueno, funciona de una forma muy concreta y demás. Y yo pensaba que me iba a costar la vida y que igual ni podría ir. Pero, tío, haciendo un poco de research y tal online, al final encontré a un tío que me gestionaba la visa. O sea, que si te mueves y realmente tienes interés, lo acabas encontrando. Mira lo que me pasó en Mauritania, que al final acabé hablando con la cónsul española en Mauritania para que me gestionase la visa porque no me la aprobaba. Bueno, eso lo cuento luego si quieres, pero es una historia también curiosa. Entonces, en Ojo de Nómada, pues se trabaja un poco, digamos, con esa vía, ¿no? Además, bueno, los dueños de Ojo de Nómada, que son Lethal Crisis y Sua, son 2 personas muy muy viajadas con mucha experiencia, con unos contactos que se han forjado a base de trabajar muy buenos. Entonces ellos pues digamos que tienen más facilidad para conseguir acceso a estos lugares y por eso la empresa es tan llamativa, porque al final te dan a ti la oportunidad de vivir experiencias reales, como me gusta decir a mí. O sea, realmente una inmersión cultural pues más vasta, ¿no? Más enriquecedora de lo que puede ser pues irte a lo mejor, yo qué sé. Que tampoco quiero decir nada de irte a este sitio o a este otro sitio porque no quiero de irte a Roma con un tour operador que vas en plan con el tío con la banderita que te está contando el Coliseo no sé qué y vais 50. Que está muy bien, o sea que viajar así también mola un montón y yo respeto un mogollón a la gente que le gusta eso porque al final aprendes un montón de Roma y de que hay mucha gente que a lo mejor no puede ir a Eritrea por temas de pasta, por temas de tiempo, temas de edad o lo que sea. Sí, o porque a lo mejor no tiene el interés, pero al final... A ver, yo entiendo que mis viajes son muy llamativos en redes, pero luego te tienes que poner a hacerlos. Y hay mucha gente que le encanta verlo, pero luego tienes que llamar a la coña, Consul, ¿no? Claro.
O sea, tienes que tener ese interés que a mí me flipa, pero yo entiendo que la gente diga, no voy ahí ni de palo. O sea, tienes que estar dispuesto a estar incómodo en muchísimas situaciones, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, desde comida hasta cultura que no entiendes, situaciones raras. Yo entiendo que habrás tenido momentos de incluso pasar algo de miedo, ¿o no? Pues he tenido momentos un poco tensos alguna vez, pero es curioso porque cuando estás en un país, esto siempre me ha pasado, o casi siempre, me ha pasado en países en los que no hablo el idioma. Ya. Entonces, cuando no hablas el idioma, no te estás enterando de lo que está pasando. A no ser que realmente veas algo muy Es visual. como que analizar los gestos y tal. Claro, estás como, ¿qué está pasando ahí? Y bueno, lo bueno es que sueles viajar con un fixer que sí que habla el idioma local y que además se comunica contigo en inglés, entonces te puede explicar lo que ha pasado. Entonces, siempre que me ha tocado sentir un poco de miedo, una situación así un poco más tensa, ha sido a posteriori, porque en el momento no me estaba enterando de nada. Entonces, Siempre salías airoso y luego ya te enterabas. claro, ¿no? digo, Habías estado a punto ahí de va. morir. No tan bestia, pero dices, ostras, tío, no me... Ya. No, porque claro, viajas a sitios, yo qué sé, Mauritania, o sea que yo entiendo que ahí el turismo es casi cero y, o sea, la gente en Mauritania probablemente no hable inglés, ¿no? No hablan nada de inglés. Hablan francés. Claro, pero al final es como un sitio muy poco acostumbrado al turista. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, estaba en Uganda, que Uganda sí que tiene turismo, pero Sí. tiene menos turismo que, por ejemplo, Sudáfrica o Kenia y tal. Y, joder, ver a un tío blanco, rubio como yo, en plan, aún les flipaba, en plan, como, ¿sabes? Te pedían fotos, aplaudían, te pedían fotos, todo, Sí, claro. sí. Y, joder, yo me imagino en Mauritania, tío, es que en Mauritania habrá gente que se muera y viva 60 años y no vea un blanco en toda su vida, ¿sabes? Puede pasar. A ver, Mauritania es un sitio que a mí me ha encantado y mira que no tiene nada, ¿eh? O sea, es todo desierto. O sea, es que no hay nada que... A ver, no me malinterpretéis, sí que hay cosas que hacer, de hecho hay cosas muy chulas, pero no es un país que tenga un turismo súper atractivo, digamos. A no ser que seas un Que no colgado. hay leones ni hay... Ya. Hay desierto. A mí los desiertos me gustan, no sé muy bien por qué, pero son sitios que me parecen muy curiosos. Y Mauritania es que es todo Sáhara, o sea, todo. Y tiene dos ciudades así medio importantes, que son Nuakchot y Nuadhibou. En Nuakchot no hay absolutamente nada que hacer, tienes un poquito de oferta gastronómica y tal, pero poquita cosa. Y en Nuadhibou menos. En Nuadhibou lo que hay es pesca. Y ahí sí que me crucé con bastantes españoles, porque como es uno de los vedados de pesca más importantes a nivel global, había bastantes españoles que curraban trabajaban ahí en la pesca y tal. Justo, estaban todos quemadísimos, ¿eh? Ya. Se hablaba con ellos y estaban hasta los cojones de estar en Mauritania. Además, haría un calor ahí de la Hace calor. Pero claro, cuando llevas 20 años ya en Mauritania, Ya. duro, ¿eh? Sí. ¿Sabéis de lo que hablabais antes, tío? Que es que a mí me interesa este tema, que es que hay como turismo y luego hay como gente que hace viajes. Esta diferencia entre lo que es como un viajero y un turista. Sí. Que ahora parece que todo el mundo evita ser un turista que como que le hacen el tour y lo que quiere ser es como un viajero. Y al Sí. final la agencia o lo que vosotros proponéis es una experiencia de viajero, ¿no? En plan de ir ahí, conocer el sitio, estar con... yo qué sé, En Ojo de Nómada se valora mucho, sobre todo, yo creo que hay dos palos principales, ¿no? Que mueven un poco así pues a la empresa y los intereses que tienen tanto SOA como Lethal. Uno de ellos es la aventura. Mola mucho pues los viajes así más impactantes, más de aventura, más de buscarte un poco pues lo que hacer, lo que no hacer, o sea, experiencias digamos más fuertes. Y luego la otra cosa que es un palo fundamental de la empresa es la cultura. O sea, son viajes muy culturales, la mayoría de ellos, luego hay otros viajes que son más de aventura, pero por lo general la idea principal es, yo creo, conocer culturas diferentes y conocerlas desde un punto de vista y una perspectiva responsable. O sea, por ejemplo, en Cuyacocha, donde acabo de estar, ahí en Amazonía ecuatoriana, o sea, ellos podrían llevar turistas todo el año. Además es un viaje que se vende así, porque es muy famoso Y yo lo compraría 100%. Sí, es un viaje que se llena súper rápido. Y ellos podrían sacar 7 viajes, ¿sabes? Durante todo el año. Pero no lo hacen porque entienden que también hay que preservar un poco el lugar y la esencia, ¿no? Y también es complicado en zonas, en comunidades, ya no indígenas, sino en comunidades pequeñitas de otros países y demás, el meter una inyección monetaria muy grande puede inducir a situaciones un poco complejas, que ya se ha visto muchas veces, y cuando no hay una cabeza pensante que tenga las cosas muy claras, o simplemente no se sabe muy bien cómo manejar el dinero, pues muchas veces el dinero escasea mucho allí, ¿sabes? Tampoco lo necesitan, porque viven de lo que es la naturaleza. Sí. Pero cuando esas cosas pasan, vamos, yo acabo de estar en una de las comunidades de Shuar, justo antes y ahí se nota que ha pasado el turismo y está un poco el tema complicado. Ya. Buah, te voy a contar una yo que me pasó a mí este año en el lago Titicaca.
Hostia. Llegamos ahí. Entonces llegamos al lago Titicaca. O sea, esto tienes que ponerte a... No sé si llegas a estar a 4.900 metros de altura, tal. El lago más alto del mundo. Sí. Sí. Esto está... No sé a qué altura estaba. Estaba como en 4.500, pero en el camino pasabas como picos y tal. Entonces llegamos y dentro del lago Titicaca viven comunidades. Esto de los uros, que son gente que se construye sus propias islas flotantes dentro del lago, yendo a recoger como una especie de junco, y cada día le empiezan a poner encima para que no se hunda. Ostras, Entonces nos meten. Entonces nos meten ahí y... Hostia, mucha pobreza. En plan, gente que le ves que vive ahí y que empiezan pues los niños pidiéndote dinero, un poco incluso desagradable. Y lo que pasa es que nos meten en sus casas y yo veo que miras las casas y no se ven como que hay gente que ahí vive ahí. O sea, Ya. yo empiezo a pensar y, hostia, aquí no veo Aquí pijamas. duermes. No veo pijamas. Sí. No veo tal. Entonces se lo digo a mi novio, le digo, oye, yo creo que esto, tío, creo que es una atracción turística y aquí no vive nadie. Y efectivamente, luego nos lleva al taxista y nos lo cuenta, oye, sí, esto tal, hay gente que sí ha vivido durante mucho tiempo. Sí, pero que ya y no hay viven, otros ¿no? que viven más al fondo del lago, pero lo que os habéis tragado es una experiencia turística. Sí, y creo que es eso- un poco lo que pasa cuando ocurren estas cosas, ¿no? Que les entra dinero y al final... Que a veces es a mejor, ¿no? Que, oye, pues esta gente no tiene que vivir ya en el lago, pero que te cambia eso, te cambia lo que ha sido la experiencia durante toda la vida. Sí, justo, pero también un poco es interesante esto que dices lo último, de esta gente ya no tiene por qué vivir en el lago. A ver, depende, porque Ya. te quiero decir, viven en el lago porque históricamente ellos han querido vivir en el lago. Entonces, Sí. también a mí me parece muy importante la preservación de la cultura. Y hay lugares en los que el dinero lo corrompe y la cultura se pierde. Y es algo que para mí es súper enriquecedor para la humanidad en general, el saber de dónde venimos, y que cada persona viene de un sitio diferente, cada persona tiene unas costumbres diferentes, unas creencias. Y eso a mí, personalmente, me interesa mucho, pero también creo que es algo que hay que cuidar un montón. Entonces, por ejemplo, en Cuyacocha, que lo he mencionado ya 4 veces, la primera vez que fue, esto me lo contaba Sua, yo ya he llegado y era ya diferente, pero la primera vez que fue, la cultura como que se veía que se estaba perdiendo un poco, ¿no? Los chavales pues ya están muy globalizados, todos tienen Instagram, todos tienen móviles, entonces todos iban con peinaditos así, rollo, pues Rollo el Neymar. el degradado, tal, no sé qué, y fueron Sua y Leta los que se encargaron en un principio de hacerles entender que, joder, que ellos tienen una cultura muy valiosa y que tienen que estar orgullosos de ella, ¿sabes? Sí. Entonces tú ahora vas y todos los chavales pues ya llevan su melenita, en plan, pues como culturalmente ha sido toda la vida. Sí. Al final los indígenas de la selva siempre han tenido el pelo largo, se lo pintan de negro con Wituk. Bueno, o sea, han vuelto como a recuperar ese ensalzamiento, ¿no? Cultural de decir, joder, qué orgulloso estoy de dónde vengo. Y eso mola un montón. También lo cuenta muchas veces Aníbal Bueno, que le ha pasado en Sudán del Sur, o en sitios así, que llega y a lo mejor ve que la cultura se está perdiendo un poco y les enseña fotos que lleva él de otros fotógrafos más mayores o ropas que ha podido comprar en no sé dónde, y lo cogen y es como que les entra ese orgullo, ¿no? De decir, guau, estos somos nosotros, y mola el ver que la gente reconoce de realmente de dónde viene. Claro, Sí. eso es. Nada, que quería decir simplemente que yo aquí estaba, o sea, yo lo tenía exactamente escrito así, o sea, ponía debate sobre la gentrificación, que es como el concepto que se ha creado, al menos que he visto yo como en redes y tal, que hablan como de la pérdida de arraigo de las zonas, pues yo que sé, la comunidad esta que hablas tú, con respecto como a una cultura globalizada en la que todo el mundo va con los mismos peinados, todo el mundo va viste igual y tal. Y luego tenía apuntado el dinero como elemento tentador, que es lo que has dicho tú, que, oye, cuando haces una gran inyección de dinero en las comunidades, como no sepan gestionarlo, puede haber un montón de problemas. Y luego, lo que me parece muy interesante es lo que dices tú de el debate si vivimos mejores o vivimos mejor nosotros o ellos. Porque siempre yo, como viajante o viajero europeo o turista europeo, de alguna manera siempre tengo como la superioridad moral de pensar que ellos viven peor que yo. Yeah. O sea, que yo llego a la selva y pienso, hostia, pobrecitos, porque no tienen tele, o porque tienen que ir a por la... Tú el otro día fuiste a cazar un mono, Sí. ¿no? Y ahora nos contarás la historia, pero, joder, tienen que cazar un mono. Yo voy al supermercado y me compro el pollo, me compro el pescado y me compro no sé qué. Entonces, o sea, yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Existe el debate de decir, oye, tú vives en una ciudad donde a lo mejor existe un montón de estrés y tal, y de repente hay un tío que elige vivir en el lago. ¿Y por qué el tío que elige vivir en el lago Titicaca tiene que salir del lago e irse a vivir a la ciudad como la masa, ¿sabes? Como el 80% de Occidente. Entonces, de alguna manera,
Sí, ¿no? Lo que planteas es un poco, oye, desde nuestra perspectiva parece que viven peor, Sí. pero quizás los que estamos viviendo peor somos nosotros, ¿no? Sí, o sea, y a lo mejor es un debate un poco que me pueden funar por decir tú eres un niñato. No, ¿sabes? pero me No, parece interesante. pero yo creo que es algo que todo el mundo llega a pensar en algún momento, sobre todo cuando empiezas a viajar. Al final yo creo que no hay alguien que viva mejor o peor, simplemente hay vidas diferentes. Nosotros tenemos más facilidades para unas cosas, pero a lo mejor nuestra vida es mucho más estresante que la suya, ¿sabes? Sí. Yo qué sé, a mí me hicieron una pregunta una vez que desde entonces me la he hecho en varias ocasiones y de hecho me gustaría hacer un vídeo sobre ello, me parece muy interesante, que es cuando estuve en los Nenets, en Siberia. Buah, que eso, ahora nos lo tienes que contar, a mí me pareció una Sí, cosa... sí, Es de locos, ¿Tú, tío. es espectacular. ¿Tú te has visto las historias de eso? No lo he visto. Bro, tío. a mí me pareció una cosa loquísima. No, ¿eh? es muy Plan, loco, es muy loco. Muy loco. Es muy loco, es muy heavy. Pues cuando estuve allí, uno de los... El señor más mayor que digamos, de la comunidad en la que estuvimos, me preguntó, ¿tú crees que vivimos o que sobrevivimos? Y claro, al principio es como que es una pregunta fácil, ¿no? Pero luego la piensas y dices, bueno, ostras, claro, es que... Porque tú llegas ahí y dices, ¿esta gente cómo puede vivir aquí? Si estamos a menos 35 grados y llegan a menos 50, tienen que salir a cazar para comer, o sea, viven dentro de los chums, encima son nómadas. Sí, sí. Como, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, con lo bien que se vive yo en mi cuarto ahí con mi Con el mantita, tío. Netflix, ¿no? Sí, que me hago un pollito ahí a la sartén. Viendo tío. tu vídeo ahí en el móvil, Claro, rigando la tío. dolor. Pero es una pregunta muy buena porque ellos realmente es la vida que les gusta y es la vida que disfrutan y se sienten realmente libres, porque al final no están atados a nada. O sea, Pero y viven te la planteaba como que él pensaba que vivía, que no sobrevivía. Claro, él me la decía, yo aquí soy feliz, o sea, yo no sobrevivo, yo vivo, yo estoy conectado con la tundra me provee de lo que necesito, tengo mis renos, tengo mis vallas de la tundra, si necesito algo realmente puedo ir tienen como una especie de base Donde cerca. comercian y tal. Sí, hacen como trueque. Entonces ellos llevan pues carne de reno, bayas y demás y pueden conseguir pues otras cosas. Arroz y cosas que a lo mejor en la tundra pues no crece, ¿sabes? Un móvil, un iPhone. Sí, no tienen móviles, es curioso. Es que lo de los móviles es curioso, tío. Ha llegado a todos lados. En todos lados, ¿no? Luego el internet... no tienen internet, pero vamos, no llega ni una gota de señal. Pero el móvil lo tienen. Ya. Entonces cuando van a la ciudad... pues aprovechan y se descargan cosas y tal, sobre todo yo en mi chum, sus casas tradicionales se llaman chums y son como unos tipis hechos con piel de reno, con varias capas de piel de reno. Y yo en mi chum había una niña pequeña, Añota se llamaba, debe tener unos 4 años a día de hoy. Y hay un ordenador en el que cuando van a la ciudad le descargan pelis, y entonces luego se los pone, le ponen los dibujos. A lo mejor van a la ciudad, yo que sé, me lo voy a inventar, pero una vez al mes. Entonces la niña se ha visto la peli pues 18 millones de veces, pero ella está encantada en su chuma y viendo su película, tal. Claro. Qué guapo, fuerte, tío. tío. Porque eso, cuéntanos un poco ese viaje, porque a mí, de todos los viajes que has hecho viajes increíbles, a mí ese es como el que más me impactó. Porque tú llegas a Rusia, ¿no? Sí. Tú vuelas a Moscú. Y de Moscú vuelas a Salejar, que es una ciudad que ya está metida en Siberia. Es que es increíble, tío. Y- Me parece acojonante. Sí, ese viaje está muy, muy guay. De hecho, bueno, yo lo recomiendo mogollón. Si tenéis la oportunidad y las ganas, hacedlo porque es espectacular. Entonces vuelas de Moscú a Salejar. A día de hoy está un poco complicado porque como con todo el tema de las penalizaciones en Rusia y demás, el vuelo te lo tienen que comprar desde dentro. Entonces lo tiene que comprar una persona rusa y luego pasártelo. Pero bueno, temas aparte. Entonces tú vuelas a Salejar ya está metido en Siberia, es una ciudad que debe tener unos 25.000 habitantes o así. Y es curioso, tío, o sea, es una ciudad guapísima, tío. Sí. Y dices, pero ¿por qué esta ciudad está tan guay si están a menos 20 grados, tío? Aquí nadie sale a la calle, o sea, ¿qué cojones hacen aquí esta gente? Pues está guapísima la ciudad, a mí me encantó. Pero guapísima en plan que tiene como plazas bonitas. y Sí, como- tiene parques ahí súper guays, ¿En parques de serio? niños que están guapísimos, tiene avenidas que son súper bonitas, además las decoran todo, como se hace de noche muy pronto, pues las decoran todas con lucecitas y tal, está súper guapo, tío. Ya ves. Tiene 3 restaurantes, pero por lo menos ya tienes para salir a algún Claro, sitio claro, a comer algo. Y desde Salejar, para llegar a la comunidad a la que llegamos nosotros, tienes que cruzar el río Obi. Entonces, el río Obi está semicongelado, digamos, en invierno. No se llega, o sea, se llega a congelar del todo, pero cuando yo fui, no está lo suficientemente congelado como para pasarlo en coche. Entonces lo pasas en aerodeslizadora, que es la primera vez que yo vi ese Qué vehículo. guapo, tú. Y dije, "Tú, está guapísimo". Sí, Yo sí, lo sí. vi y dije, buah, qué guapo. Es la como una lancha deslizadora. con unas pedazos de hélices detrás, tío, y va como drifteando, ¿sabes? Por el hielo. ¿Qué va? Sí. Entonces cruzas el río Obi y te montas en un trekol. Que los trekols, digamos, son como unos todoterrenos con las ruedas muy grandes. Y se llama trekol de eco, pues son ecológicos. Las ruedas están hechas de tal forma que no rompen el terreno De la ni tundra. generan impacto en la tundra, ¿no?
Y con el trécol eran, si no recuerdo mal, entre 8 y 10 horas, dependiendo de las condiciones climáticas, hasta que llegas a donde están ellos. Que claro, es una movida, porque como he comentado antes, son nómadas. Entonces, hay que llamarles por teléfono satelital un par de días antes o 3, en plan, ¿dónde vais a estar? ¿Sabes? Quedamos en la parada del metro. Sí, flipas. Y si no, quedáis en un sitio, claro. Con el trécol tú vas por la tundra y el último punto en el que tienes cobertura, y bueno, realmente de ese trayecto, el único punto en el que tienes cobertura, es una pequeña antigua base militar, o es que realmente son como unos contenedores ahí que hay tirados en medio de la tundra, que es donde van los nerds a hacer trueque cuando necesitan algo, que se llama Factoria. Y ahí es el último punto en el que tienes cobertura. Entonces, si realmente no les encuentras o lo que sea, se puede quedar con ellos ahí y ellos ya te guían hacia donde estén. Porque es otra cosa, o sea, se guían por la tundra, que yo no sé si es que tienen superpoderes o qué, pero yo es que estaba flipando todo el rato. La tundra es como en plan plana, ¿no? Es plana y blanca. Y aparte hay unas nieblas que, bueno, esto ya ahora os lo cuento, pero increíble. Blancas por la nieve. Claro. Todo bueno, en verano es totalmente verde. Totalmente. De hecho, hace bastante calor. Pero como de bosque bajo, ¿no? Es como de... Sí, es hierba baja. O sea, bueno, no baja del todo, a lo mejor hierba de 10 centímetros o así. Sí, pero que no hay árboles... No. Para nada. O sea, es un desierto verde. Y en invierno es un desierto blanco. Sí. Qué basta. Entonces llegas a Factoria y ya desde ahí pues tiras hacia adelante hasta que les encuentras. Y las comunidades, bueno... ¿Y ahí tiras en coche o andando? No, en el trécol, el mismo trécol. Vale. Se suele parar en Factoria. Pero no te vayan a dejar ahí andando en plan, tira, tú a ver sí, en trineo, he tirado por perro. No, en el trécol. Se suele parar en Factoria y hacer, pues, nosotros paramos a hacer un pequeño descanso, porque al final estás ahí sentado 8 horas, pues claro. Te puede dar algo. Entonces paras, comes algo y luego sigues. Y cuando llegas, tío, pues las comunidades nerds se organizan en familias, como casi todas las comunidades, y se organizan en chums. Por lo general suelen ser 2 o 3 chums, en la que estuvimos nosotros eran 4. Y en invierno se mueven cada 2-3 semanas, entonces es más fácil encontrarles. En verano, con el tema del calor y de los mosquitos y por el tema de los renos también, se mueven cada 1 o 2 días. ¿Y cuál es el racional de moverse? O sea, ¿porque quieren buscar más comida o porque...? Se mueven por los renos. Ellos viven de los renos. De hecho, tienen un rebaño de renos bastante grande que viven en libertad. O sea, los renos los tienen por ahí. De hecho, tú no los ves. Sí. Y el día que los necesitan, los matan. Dicen, están por allí. Y dices, bueno, yo me lo creo, yo voy a seguir a este pollo. Y cogen las motos de nieve, tienen un par de motos de nieve y los huelen, ¿no? No sé cómo lo hacen, tío. Es que yo estaba flipando todo el rato. Les cogen las motos de nieve, los van rastreando así por el suelo, van mirando tal, y de repente ves una mancha, aparece una mancha ahí negra al fondo de la tundra y dices, madre de Dios. Ostras. Y aparecen ahí todas las cabezas de renos. Y se pelan a un par y comen ahí todos, ¿o qué? Sí, los pastorean, se los acercan hacia la comunidad y los renos los matan cuando necesitan carne o cuando ven que hay un reno enfermo o lo que sea, pues lo matan. Pero siempre es muy loco que los renos de las familias están todos juntos, pero cada familia sabe perfectamente cuáles son sus renos. O sea, tú le preguntas a uno, ¿ese reno quién es? Te dice, ese es de la familia de allí, o ese es mío. Y te los ves iguales a todos. Pues son todos iguales, estos son renos. O sea, es Qué guapo, tú. Y mola mucho, tío, es muy impactante, la verdad. Claro, y además tú ahí estuviste como 5 días sin móvil, sin nada, ¿no? Porque no había cobertura. No. Después de la base no había nada de cobertura. Yo el móvil lo llevaba para ir grabando cosas y tal, pero... ¿Ibas con gente o vas tú solo? No, a Nenets fui con Ojo de Nómada, íbamos un grupete de... Creo que éramos 8 o 9, no recuerdo bien. 9. Sí. Vale. Qué guapo. No, es que me imagino ahí solo tú. Son con 4 rusos ahí, en plan, ¿qué cojones? Claro, bueno, o sea, si realmente quieres hacerlo solo, puedes hacerlo solo. Tú te buscas el fixer y... son indígenas o sea, son gente indígena de Rusia. O sea, son una comunidad cerrada, rollo, se casan entre ellos. O sea, se calcula que hay unos 50.000 Nenets, si no recuerdo mal. Igual me estoy tirando un poco el pisto, pero creo que eran unos 50.000 que viven de manera nómada todavía. Entonces sí que es verdad que el gobierno, por ejemplo, hace unos juegos Nenets una vez al año y se juntan como de otras comunidades y tal, y de vez en cuando ellos se juntan también para hacer reuniones y ahí se conocen entre diferentes familias y pues es el momento de... Ahí ligan, ¿no? Los chavales van con toda la tensión de tú. Pero estos no son esquimales, o sea, no son... Bueno, un apunte, el término esquimal... Inuit, ¿no? Hay que decir. Claro, es ofensivo para ellos. Sí. Los esquimales, mal llamados esquimales, son los inuits, que están por Groenlandia y así,
Y sí, están emparentados, vienen de la misma familia Bien, étnica, digamos. Es que vi la foto y era un poco también como rasgos medio parecidos, Sí, ¿no? son Medio- como medio asiáticos. Correcto. Sí, tienen rasgos morenos. como mongoles. Sí, mongoles, justo. Exacto. Pues los Inuits, los Nenets, los Sami, son todos que, o sea, como que todos vienen de la misma familia étnica, pero bueno, cada uno pues por alguna razón que desconozco se separaron y cada uno vive todos en el Joder, Ártico, pero... Debe ser curioso ver una comunidad que sigue viviendo como vivíamos en Occidente casi en el Neolítico. Sí, En plan, sí, no, es increíble. Que dependes de tus... o sea, del pastoreo para comer, que dependes de lo que pueda crecer en el campo, las vallas y tal. Bueno, sea, hacían una cosa de mermelada loco. de vallas, quiero volver solo para coger mermelada de esa, tío. O sea, me puse, madre mía, chaval. Muy rica, muy Qué rica. bueno, tío. No, y comen mucho reno, mucho pescado, o sea, porque pescan en los lagos de... ¿Y de pescan la rollo tundra. con el circulito y meten la caña? Sí, ellos hacen un círculo. Bueno, no meten la caña, pescan con redes. Entonces Ah. hacen un círculo en un punto del lago y otro, pues yo que sé, a lo mejor a 50 metros. Y con una especie de torpedo tiran una red, entonces la unen entre los dos puntos, la dejan ahí puesta. Y claro, el círculo ese tienen que visitarlo a cierto tiempo porque si no se les congela y es una capa de hielo, pues así, Claro, o sea, claro. de medio metro. Entonces de vez en cuando van a cebarlo y cuando van a pescar, pues simplemente sacan la red y los peces que se han quedado pillados. Y es una movida, tío. O sea, bueno, es increíble verlo porque aparte tú vas con ellos y de todos los peces que sacan, cogen uno, te hacen un sashimi en un momento, tío, te echan ahí un poquito de sal y está increíble. Buenísimo. O sea, está buenísimo. Sí, sí, Qué sí. bueno, tío. Y, o sea, aquí tengo apuntado algunos de los viajes que has hecho tú: India, Namibia, Mauritania, Ecuador, Egipto, Rusia, Senegal. ¿Cuál ha sido, bueno, seguro que tienes muchos más, Rumanía también he visto, ¿no? ¿Cuál ha sido el viaje que más te ha impactado? Pues, a ver, el de Rusia fue muy... O sea, además, ese creo que me marcó un antes y un después en mi perspectiva de todo esto de las comunidades y demás. Porque fue como la comunidad más real que has conocido en cuanto a decir tú, esta gente no está nada prostituida por el dinero. Porque al menos en tu móvil te juro que me daba la sensación de que era todo real. No, o sea, ellos reciben... No sé si me dijeron que recibían unos 3 o 4 grupos al año. Y el resto del año están solos ahí en la tundra. Sí, no, que a mí me pareció muy impactante y ese sí que en temas de comunidades así más, digamos, inaccesibles, me resultó un antes y un después en mi perspectiva, en la forma en la que yo veía estas cosas. Pero viajes impactantes, tío... no sé, es que he tenido muchos, por ejemplo en Irak. ¿Has estado en Irak? Sí, fue mi primer viaje con Ojo de Nómada y fue una pasada, tío. Y ahí me encantó ver realmente la diferencia entre lo que a ti te cuentan y lo que es luego real, ¿sabes? Ya. Y ¿Cómo porque es, tío? O sea, ¿tú dónde fuiste ahí? yo estuve en la zona del norte, que es el Kurdistán iraquí. Ok. El Kurdistán está, bueno, digamos que es una nación no reconocida, que está dividida entre 4 países, que son Irak, a ver si lo digo bien, Siria, Irán y no recuerdo si el cuarto era Y Líbano. hay otro, digamos Sí. que O hay otro. Afganistán o algo así. No, Afganistán no. ¿No? Son 4 países que se tocan. Ah, no, Turquía. Turquía. Turquía, Irán, Siria, Irak. Creo que está bien. Si alguien ve esto y no son esos países, lo siento. Es que hace mucho que no lo repaso. Pero bueno, en el norte de Irak, además es una, digamos, no sé cómo llamarlo, una nacionalidad que ha sufrido muchísimo. Joder. Los kurdos, ¿no? Que se dicen Los kurdos, eso es. Ha sufrido mucho porque se los han intentado quitar de en medio. De los 4 países en los que Los ocupan, los 4 han estado en contra de los kurdos. Entonces, en Irak, justo pilla la zona del norte. La capital del Kurdistán es Erbil, que es una ciudad del norte de Irak. Y es curioso porque la historia del Kurdistán iraquí es bastante tumultuosa y victoriosa también en los últimos años. Porque gracias a los kurdos se pudieron deshacer de Saddam Hussein. Los kurdos estuvieron apoyando al ejército estadounidense cuando estuvo en Irak. Y gracias a los kurdos se pudieron deshacer del ISIS, que fue lo último así gordo que pasó por ahí. Entonces los kurdos tienen mucha importancia en Irak, digamos. Entonces se hace una diferenciación entre lo que es el Irak federal, con la capital en Bagdad, y el Irak kurdo, el Kurdistán de Irak, con la capital en Erbil. Pues nosotros estuvimos en el Kurdistán, que es una zona Es que me parece surrealista. tremendamente interesante. O sea, guapo, es Y es increíble. bonito y tal de ver. Tiene zonas muy bonitas, Es tío. muy montañoso, ¿no? Es montañoso y tiene zonas muy guays. Tiene un cañón que es espectacular, tiene una ciudad
que a ver si me acuerdo del nombre, a ver si me viene a la cabeza, que está como subida así en una especie de meseta, que la ves a lo lejos y dices, ¿pero qué es esto, tío? Luego tiene monasterios cristianos, tiene uno muy grande que ha sobrevivido al ISIS, que no se sabe muy bien cómo lo han hecho, lo defendieron ahí a tope y consiguieron que sobreviviese, y está ahí perdido en medio de la montaña, bueno, es una pasada. Y es un gran desconocido. Joder. De hecho, hicimos un trekking de 3 días por las montañas de Zagros, que son las montañas del norte de Irak. Es que esa frase ya, es que me parece histórica, tío. Hicimos un trekking 3 días por las montañas. Es que me parece un sueño, tío, o sea, una aventura. Perdón, que te estamos cortando. Tío. No, nada, para nada. Y en ese trekking ves cosas muy curiosas, como por ejemplo, antiguos monasterios cristianos que se datan de a lo mejor de hace 2000 años, o antiguos cementerios judíos que también tienen pues miles de años, que están ahí puestos, que nadie va a verlos. Y esto tiene varias explicaciones. Una, que ha estado en guerra muchos años, entonces se han parado todos los estudios. Sí. Y aparte, y esto no quiero decirlo así que suene muy mal, pero el gobierno islámico de Irak no fomenta los estudios de las civilizaciones preislámicas. Probablemente no va a llegar al gobierno de Irak. No llega ni a gente de Madrid. O sea, no, pero bueno, no me gusta que se malinterprete, ¿sabes? Sí. Entonces, pues esas cosas están como ahí abandonadas. Y, tío, estás yendo por un sitio que es súper, súper rico en cultura, en historia. Sí, o sea, tiene mucho. De hecho, además, historia que nos toca a nosotros como una sociedad, de alguna manera, como judeo-cristiana. O sea, que debe ser increíble ver un monasterio que dices tú de hace 1800 años, 2000 años. Bueno, es que es la cuna de la, o sea, es la cuna de la civilización. Ahí a orillas del Tigris, del Éufrates, es donde se creó todo lo que es el concepto de civilización actual. Entonces es un sitio en el que hay muchísima historia, porque claro, ha tenido también una historia tan, bélica, digamos, manchada por la guerra, que ha sido imposible. Sí. Porque Irak, al igual que Afganistán, ha sido una detrás de otra. O sea, es que no, los pobres... Además, contra Estados Unidos, eso le ha dado mucha mala prensa. Irak es un sitio que... Yo ahora mismo no sé si está en paz o en guerra, pero guerra, Irak suena a guerra, literal. Claro, pues imagínate a mi padre cuando le dije al Kurdistán de Irak, me dijo, ¿tú eres tonto o qué? Ya. Literal, ¿qué coño te dijo tu padre, tú? Mi padre... Te sentó en plan, a ver... Bueno, en general, ¿qué opinan tus padres de este trabajo, tío? ¿Lo entienden o no? A ver, mis padres... Es que claro, es muy diferente cómo lo ve mi padre y cómo lo ve mi madre. Mi padre, antes del viaje, o sea, cuando yo se lo cuento, vaya donde vaya, ya se ha cagado en mis muertos 4 veces. Me dice, pero ¿qué vas a hacer ahora aquí? Pero luego es verdad que se lo explico y se lo cuento y tal, y digamos que se queda un poco más tranquilo hasta que vuelvo. Ya cuando vuelvo, le encanta todo lo que le cuento, le parece súper curioso y tal, y él mismo dice, sí, a mí me da mucho miedo que te vayas, pero luego es verdad que cuentas cosas muy guays. Y mi madre es al revés, tío. Mi madre... Le digo que me voy a ir a no sé dónde y dice, estupendo, y sigue haciendo lo que está haciendo. Y luego, a lo mejor estoy ya en el destino y me llama, estoy súper preocupada porque me han dicho. Y digo, mamá, ¿qué me estás contando? O sea, sí. Pero bueno, en general, yo creo que, a ver, pues, ¿qué van a hacer? ¿Qué más dice Israel ahora? Sí. Bueno, estuve en Israel antes de estallar la guerra. Un buen país Israel, muy interesante. En Jerusalén, es un sitio, es un hervidero ahí de religiones, tío. Bueno, en Israel se juntan 4 religiones. Está el barrio cristiano, está el barrio musulmán, está el barrio judío y está el barrio armenio, que es como una especie de cristiano. No estoy muy puesto en los armenios, pero creo que es como una especie de cristianismo un poco diferente. Como ortodoxo y tal, ¿no? Sí, más como otra rama. Y claro, tenemos el Muro de las Lamentaciones, los judíos, la Plaza de las Mezquitas, que es un sitio súper importante para los musulmanes, no es el más importante, no es la Meca, pero es muy muy importante. Y luego tenemos el Santo Sepulcro, el Valle de los Olivos, o sea, sitios de peregrinaje de los cristianos. Y yo cuando estuve era Semana Santa, Ramadán y Pesaj, las 3 a la vez. Entonces llegué y era como... Tenías que multiplicar para ver todo. Sí, bueno, o sea, era eso, la gente estaba revolucionada, tío. Y... Me gusta saber... ¿Cuántos países has visitado? ¿Los tienes contados? Sí, los tengo. Hay una aplicación y todo, ¿no? Es que yo tengo hay varias. Un colega súper friki de los viajes de trabajo que tiene una app que se va pintando en un mapa del mundo todos los países que visita. Sí. Hay varias. Yo tengo una que se llama Scratch, que además me gusta mucho porque tiene también una sección en la que tú buscas el país al que vas a viajar y te da como información clave. Pues de las vacunas que tienes que llevar, de la visa, de, yo que sé, las eSIMs que puedes coger, del cómo está el cambio de dinero. Y aparte tiene lo del pasaporte, que puedes ir metiendo los países. De hecho, te lo pillas solo. O sea, tú viajas, te pilla la localización y te lo va apuntando. Has estado aquí. ¿Y cuántos? Y a día de hoy llevo 41.
41. Buah, 41 es Y mazo, tienes 26 años. 25. 25. Joder, tío. Sí, 41 es mazo. Dicen que hay que ir a un país por año, ¿no? De vida. Eso he oído alguna vez. Eso he oído yo alguna vez. Sí, Y tú te lo estás doblando casi. Joder. sí, me gustaría llegar a los 50. Este año no va a ser, porque este año voy a repetir varias veces. O sea, me voy a ir a Indonesia, que ya he estado. En octubre voy a guiar a Egipto, que ya he estado. Pero bueno, yo encantado, ¿eh? O sea, tampoco es un... Tú en Ojo de Nómada eres guía ahora, o sea, trabajas Sí. como guía. Sí. Y, por ejemplo, cuando vais a Egipto, ¿vais tipo al templo de Karnak y tal? ¿O vais Sí. más rollo por fuera, como más costumbrismo? Pues el viaje de Egipto de Ojo de Nómada es un viaje que está planteado de una forma que a mí me parece muy bonita, porque es conocer Egipto, pero conocerlo de una forma, digamos, más cultural, porque en Egipto conviven varias culturas, o sea, Sí. no están solo los egipcios. En el sur de Egipto están los nubios, Sí. que es una cultura que viene de Sudán, y luego en los diferentes desiertos que tiene Egipto, pues hay otras etnias, como los Amazigh, que viven como más pegados a la frontera con Libia, Sí. que también les conocen como los Siwis, viven ahí en Siwa. Y bueno, diferentes grupos bereberes que viven por el desierto y tal. Entonces el viaje de Ojo de Nómada a Egipto se plantea de tal manera en la que tú veas las cosas principales de Egipto, pero de una forma como más cercana. Entonces, por ejemplo, en vez de navegar el Nilo en un crucero, lo navegas en una faluca, que es la embarcación tradicional de Sí, los sí, nubios. sí. Aparte llevamos tablas de paddle surf, que está guapísimo. Entonces Sí, puedes sí. ir remando, te vas acercando a los pescadores, te paras en los pueblecitos. Es mola un montón. increíble, el Nilo es increíble. Es un wow, increíble, es un Increíble. pedazo de Hostia, río. tío. Sí, sí. Buah, es una cosa Es increíble. muy guay, es muy guay. Top 1 ríos de la historia, no hay falla. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Y bueno, cuando puedes remar al amanecer y al anochecer. Uno de los detalles que le gusta mucho a Sua es que el viaje a Egipto coincide siempre con la luna llena. Porque salir a remar de noche por el Nilo con la luna llena, vale, tienes un foco encima. Es una experiencia muy, muy guay. Qué Pero entonces vasto. vas de guía, tío, y tú te preparas el viaje, te lo estudias un poco... Bueno, yo te- la primera vez que estuve en Egipto estuve acompañando a Sua, Ujú. también como guía, pero obviamente aprendiendo de todo lo que hace ella y demás. Entonces, bueno, obviamente cuando vuelvo, pues sí que me miro todo lo que vamos a hacer y demás, y lo vuelvo como a recordar. Pero a mí todo lo que sé me lo enseñó ella, pues con la ayuda también de los guías de allí y tal, pero sobre todo ella. Y O bueno, sea, pero tú sabes, qué por bueno. ejemplo, cosas, yo que sé, o sea, si tú vas al templo de Luxor, tú sabes, rollo, pues qué significa los ese jeroglíficos. jeroglífico. No. De hecho, en los templos siempre tenemos un guía de habla O sea, hispana. tenéis ahí un guía, Sí, sí, rollo, sí. que cogéis por ahí, ¿no? Sí, porque es que, ostras, No, es que es muy odontología jodido, por eso es digo, un es que mundo, es una es carrera, un mundo, o sea, tío, sí, sí. literalmente. Es- De que ahí muy barato, además, por 10 pavos te pillas un guía que está de puta madre. Sí, además, un guía que te habla en español, tío, Sí, te lo explica todo muy bien. Además, a mí me gusta hacer muchas preguntas, siempre estoy preguntando cosas. Y entonces siempre me gusta ahí pellizcarles un poquito, ¿sabes? Sí, En plan, sí. no, pero ¿tú qué piensas? Porque ahí hay un debate muy gordo con el tema de las pirámides, los templos. Además, cuando lo ves, Sí, yo qué sí. sé, en el templo de Karnak, por ejemplo, ves las columnas y dices, pero ¿cómo han hecho esto, tío? Si cada columna pesa no sé cuántas miles de toneladas. Y te dicen que una de las hipótesis es que lo han hecho en plan como con arena. Lo han ido juntando arena y subiendo las piedras. Sí. Y dices, venga, tío, no estás contando. O sea, no puede ser. Ya. Entonces me gusta mucho pellizcarles en plan de, no, pero ¿tú qué crees? Sí, sí. ¿Qué te y me decía, el último día que estuvimos me decía, ¿qué te cuento? ¿Lo que pone en los libros o lo que pienso yo? Yo no digo lo que piensas tú. Pero ¿qué pasa? ¿Que piensan que son los aliens o qué? Bueno, hay bastante más gente de la que la gente se piensa que cree que son los aliens. ¿Sí? Sí, a ver, yo no creo que sean aliens. O sea, no creo que haya venido aquí Lo que son los aliens, lo un que- marciano a construir templos. Pero sí que veo bastante factible que fuese una civilización anterior a los egipcios, que tuviese a lo mejor Herramientas unas de las que no tecnologías podemos. mucho más Ya. avanzadas. Y ya no te estoy hablando de naves espaciales, pero que tuviesen pues otros conocimientos. Sí. Y que fuesen ellos los que construyesen eso y que los egipcios se lo encontrasen a construido, ¿sabes? Que a mí eso no me parece para nada loco. Una vez lo ves, dices, es que claro. Pero. Es que es pirámides curioso, tío. hay en muchos sitios, tío. En España hay pirámides, por ejemplo. Ah, Y ¿sí? en Sudán hay pirámides. Ostras. O sea, de hecho creo que son las más antiguas las de Sudán. Ahora mismo me baila un poco el dato, pero creo que las de Sudán son las más antiguas. Hay muchos sitios en los que hay pirámides y tampoco se explica por qué. Ya. Yo Se supone imagino- que es la estructura más estable. Pues se sí, supone. seguramente tenga alguna razón más física, ¿no? Como esta, que Sí. es una estructura muy estable.
Pero claro, es que luego te acercas a ver las pirámides de Egipto Ya, y no, dices, un momento. Es muy tocho, tío. A mí una cosa que esto a lo mejor se me critica por aquí, pero bueno. Yo te voy a criticar. Yo fui a Egipto, sí. Mira, una de las cosas que me mola de África, que yo quería hablar de esto, a mí África me encanta. Para mí es bueno, es verdad que yo, por ejemplo, a Sudamérica no he ido y tal. Estaba en Costa Rica. Pero África para mí es como viajar ya no solo en cultura, sino en el tiempo, ¿no? O sea, para mí las reglas occidentales, por ejemplo, de no... O sea, por ejemplo, tú en Europa, si la policía pone no pasar, es no pasar. O sea, en Europa no puedes gestionar en plan, tú pues me voy a pasar por ahí, voy a hacer no sé qué. En Egipto, por ejemplo, en Uganda, en Namibia y tal, que también me pasaba lo mismo, la policía de alguna manera para el turista era mucho mejor porque tú podías gestionar, en plan pasar a sitios como exclusivos, ¿vale? Yo me acuerdo que estaba en el templo de Karnak, me parece que era Karnak, y en el templo de Karnak había una sala de Alejandro Magno, en plan que había Alejandro Magno, bueno, pues llegó con los Ptolomeos a Egipto, fue como emperador de Egipto y había una sala que había pinturas suyas y estaban restaurándola, en plan, y entonces ponía policía de Luxor, no se puede pasar. Y entonces en plan, mirábamos al policía, le hacías ojitos y el policía venía y te decía, suéltate 2 pavos, bro. Y era una cosa de lo de 2 pavos. Y el policía te llevaba ahí, tal, no sé qué, pasabas la valla, no sé qué, y de repente te metías en una sala totalmente a oscuras, el policía te decía, dame un piti. Y te fumabas un piti en la sala de Alejandro Magno con la linterna del móvil, el tío te explicaba además todo, y era una cosa de decir, tú, África es como el último reducto o el último lugar en el que existe como ese tipo de pillería, ¿sabes? Bueno, cuidado con Asia, tío. Bueno, en Asia, claro, en Asia también hay, sí, en Asia también. Sí, a mí en Asia alguna vez me ha tocado, bueno, sobornar a alguno de estos que te dicen... Bueno, es que me pasó una cosa muy curiosa en Tailandia, que es que me pararon con la moto, me dijeron, International Driver License. Y yo, brother, tengo la española, mira. Y me dijo el tío, esto es una multa de no me acuerdo cuántos watts. Me dice, pero... si me pagas, pues voy a decir una cifra que realmente no son las que eran, pero imagínate que la multa eran de 2000 watts. Me dice, si me pagas 500 watts, te dejo circular hoy, pero ya mañana no. Voy a avisar al resto de policías para que no te paren hoy, pero ya mañana tienes que tener el internacional. A ver, vamos a ver. Mañana no lo voy a tener. Tú los 500 watts te los vas a meter en el bolsillo y no los va a ver nadie, y no me cometen 50 películas y que vas a avisar al resto de policías. ¿Qué cojones es esto? Pero bueno, a ver, esas cosas pasan. Pero sí, mira, hablando del templo de Karnak, que es muy curioso, lo de la historia de Alejandro Magno es muy guay ahí en Egipto. Sí. De hecho, él pasó por el templo del oráculo que está en Siwa, que es uno de los sitios que visitamos con ojo. Y tú a día de hoy lo puedes ver y demás, y se cuentan, hay diferentes hipótesis de lo que pasó en el templo del oráculo, pero una de ellas es que no se entendían en el idioma y le dijeron algo a Alejandro Magno como que le estaban dando la bienvenida, y él entendió como que le consideraban un dios. Entonces por eso Alejandro Magno, a partir de ahí, como que se creció... Se pinta como un dios, además. Sí, justo. Y, bueno, es que en el templo de Karnak se pinta como un dios y se enfrenta a los dioses egipcios. Sí. Las pinturas son Alejandro Magno enfrentándose a Mun-Ra y a otros dioses, y dices, pero este tío ha flipado, chaval, ¿a dónde vas? Egipto es un sitio increíble, tío. Yo es que mola mucho. Egipto es increíble. Pero me encanta escucharos hablar de ello. Y además es barato ir, tío, en plan, y nosotros fuimos en una época que no había ni Dios. O sea, tú ibas andando por yo qué sé, yo comía por €1. Ibas andando por las ciudades, no había ni Dios. El aeropuerto, ¿no? Que es un caos y que es terrible. Yo qué sé, pero cuando te acostumbras a ello, tío, ¿no? Sí, es que, a ver... Si al final tú has estado en Perú, si al final vas con la mentalidad de decir, tú, esto no va a ser Nueva York. O sea, rollo, esto no va a ser ordenado. No, me va a tocar 4 horas esperar a que un tío me selle el tal. Si vas con calma, que luego coges el Uber y llegas al hotel por 3 pavos. Es que es un gusto, ¿sabes? Sí. Es que es decir, tú, estoy saliendo como del... Es una locura, tío. Yo me estaba moviendo ahora por Ecuador, tío, y te hacías un viaje de 15 minutos y te costaba $1.50. Sí, tío. No, pues nada. ¿Y qué tal Ecuador? ¿Te ha gustado también? Ecuador me ha gustado mucho, tío. Lo que pasa es que de ciudades como tal... O sea, ¿Solo has estado en estas 2 comunidades? He estado en estas 2 comunidades, sí. Y ciudades he conocido Quito, pero poco, tampoco lo he visto muchísimo. Es verdad que es una ciudad muy bonita, me ha gustado. Está metida ahí, es una ciudad también alta, está casi a 4.000 metros. Está como en un valle, ¿no? O entre dos. Sí, justo, está como en una especie de entre laderas. Entonces ves cómo sube la ciudad así por la montaña, está muy guay. Y luego he conocido El Puyo, que es una pequeña ciudad en la que se para pues, hacer un par de gestiones y demás. Shell es otra pequeña ciudad en la que cogemos las avionetas para entrar en el Amazonas.
y poco más. El resto ha sido todo selva. Qué bueno, tío. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y yo tengo una pregunta porque el otro día tuve una boda, entonces hablaba con mi amiga y me dijo, no, yo me voy a Japón de viaje de novios y tal. Y otro día otro amigo se iba a Japón también. Y mi jefa también se ha casado y se iba a Japón. Digo, joder, Japón debe estar petado de españoles. Entonces, si tú tuvieses con tu experiencia de aventurero y tal, si tú tuvieses que recomendar un viaje de novios a una pareja Qué buena pregunta. que fuese un poco aventurera y tal, que no sea, porque Japón, no me quiero meter con Japón, Japón es increíble. No, de hecho... Pero si más rollo, pues que les mole la mochila, les mole hacer un poco el cabra. Una amiga muy amiga mía se acaba de casar y ya está en Japón. De viaje de novios. Yo, a ver, te recomendaría, es que tampoco quiero recomendar porque son sitios en los que no he estado, pero ¿qué haría yo si me casase? Sí, sí. A mí me encantaría, sobre todo teniendo en cuenta lo que me gusta a mí, hacer un viaje que fuese algo rollo caravana por Nueva Zelanda, que me parece un sitio espectacular. Y luego probablemente me iría a la Polinesia Francesa, que le tengo unas ganas que ya no sé dónde meterme. O sea, cada vez que veo a alguien en la Polinesia Francesa es como... ¡Ah! Necesito estar ahí. Entonces le tengo muchas ganas. Hostia, Nueva Zelanda es un sitio guapo, ¿eh? Sí, tío. Debe ser guay. Tiene que estar muy guapo. El Señor de los Anillos. Es lo que te iba a decir, digo, es que solo hace falta. Hay una maratón, ¿has visto que hay una maratón que es desde Hobbiton hasta, teóricamente, Mordor? ¿En serio? Sí, hay una maratón y la peña va vestida en plan de Hobbit y tal, y los frikis del copón. Es que hay gente para todo, tío, me encanta. Sí, Me tío. encanta. A mí me contaron una historia de Nueva Zelanda como del parque de atracciones, bueno, no el parque de atracciones, pero como una zona que tienen puesta como si fuera del Señor de los Anillos. Y que era un hombre que eran sus terrenos y no le daba la gana de dejarlos para la peli. Al final accedió y luego, hijo, ni de coña, después de esto me vais a montar aquí el chiringuito para que venga la gente. Y entonces lo empezó a montar por su cuenta. Y el pavo, que era el dueño de estas cosas, está mega pastado de la cantidad de gente que va a... No, es que yo creo que, o sea, yo creo que cuando tú dices Nueva Zelanda, la gente siempre te dice a donde el Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. Sí, sí, Es es como que lo tiene típico. unos paisajes, tío, que son poco... Bueno, iba a decir, sacados de película, claro, es que... Literal. Además tiene montaña, tiene playa, tiene todo verde. Sí, tiene unas La gente es cascadas ahí, ¿no? simpaticísima. Pues no lo sé, porque no sé si he conocido alguna vez a un neozelandés, pero he conocido a australianos y son un amor de personas. Vale, es que yo también es verdad que me llevo muy bien con casi todo el mundo. Sí, sí. Y entonces siempre conozco a gente y digo, pues los de este país son un amor de personas. Tampoco tengo criterio. ¿Vale? ¿Quiénes son con los que más has conectado, tú crees? De todas las comunidades o países o... Pues, a ver, es fácil de responder esa pregunta porque los indígenas del Amazonas hablan en castellano. El idioma... Entonces el idioma te hace conectar mucho más. Ya. Pero luego yo he conocido gente muy guay, tío. Mira, sin ir más lejos, en Mauritania fue un viaje. Bueno, es que fue un viaje, tío. O sea, yo me subí al avión, no tenía visa, para empezar. O sea... A la aventura literal, ¿eh? Sí, sí, tío. Además iba con un colega y a mi colega le había llegado la visa y a mí no. Y yo decía, pues no sé cómo lo vamos a hacer, porque teníamos escala en Casablanca. Es lo mítico que en la escala te dicen, a ver la visa para poder volar. Sí. Digo, tío, yo me Pues subo al suelen avión. decir en plan en el counter de Iberia, en plan, dame la visa. Pues ahí me libré, me subí al avión, yo monté el avión así diciendo, pues no sé, tío, y ahí fue cuando tuve que hablar pues con la cónsul, con el embajador, con todo el mundo, y nadie me ayudaba. Ya, ya. Todo el mundo me decía, no, es que esto no lo podemos hacer nosotros. Y digo, ¿y si no lo podéis hacer vosotros, quién lo puede hacer? Entonces me dieron un número de la central de visados de Mauritania. Y les llamaba. Me decían, no, es que no te puedo ayudar. Digo, pero vamos a ver, una cosita. Yo quiero un visado. Esa es la central de visados. Entonces, si no me ayudáis vosotros, ¿quién coño me tiene que ayudar ahí? No me ayudaba nadie, estaba cero respaldado, tío, me sentía abandonado, ¿sabes? Y me subí al avión sin visa. Y yo ya diciendo, pues yo llego ahí, a ver si libro en Casablanca, y si libro en Casablanca, a ver qué hago cuando llegue a Mauritania, ¿sabes? Ahí ya puedes untar al tío de la frontera. ¿eh? Estaba diciendo, tío, Te va a cortar el mes, tú. la visa supuestamente tarda entre 24 y 78 horas. Y yo llevaba 10 días esperándola. Ya. Y eso no aparecía por ningún lado. Joder. Y justo antes de despegar el avión, me dice mi colega, tío, revísalo una última vez por si acaso, tal. Dice, bueno, yo no Porque te creo... llega al móvil. Sí, te llega, o sea, tú puedes revisarlo en el móvil a ver si sigue bajo revisión o si te lo han aceptado. Y fue, pero el avión ya se estaba moviendo, ¿eh? Y fue en ese momento en el que refresqué, tío, y se me descargó. Y digo, ¡buah! Chaval, o sea, ha venido, no sé. Dios a verme. Dios a verme, tío, me ha dado la visa, menos mal. Qué bueno. Hostia, ya ves. Pero sí, sí. Y el viaje en sí, no llevamos nada planeado. O sea, teníamos el hotel de la primera noche en Nuakchot y luego busqué de toda la vida. Entonces moló mucho porque conocimos a un montón de peña local.
Bueno, conocimos a los franceses que además llevaban un flow, tío. Iban así como con camisas, parecían exploradores de África de los años 40. Y yo decía, esta bella mola mogollón. Y estaban haciendo un viaje muy guapo. Y esos fueron los únicos turistas que vimos, porque el resto fue conocer todo gente local. Estuvo muy guay, la verdad. Conocí a mogollón de gente local y me parecieron todos, pues, un amor de persona, tío. O sea, cada vez que iba a preguntarle a alguien en plan de, oye, ¿sabes dónde hay un cajero? Pues, fui a preguntarle a un tío con una tienda. Le dije, oye, ¿dónde hay un cajero por ahí? Necesito sacar dinero. Y el tío cerró la tienda y se montó en un taxi con nosotros. Además, no nos dejó pagar el taxi para llevarnos a un cajero. Y digo, pero... ¿Por qué mira, haces esto? os voy a contar una historia que a mí me pareció muy vasta, tú. Que tiene que ver con lo que acabas de decir tú. Yo estuve en Tulum en 2014, me parece, cuando Tulum era como sitio de hippies. En plan, rollo, que podías ir descalzo y tal. Ahora Tulum es en plan rascacielos y rusos con trillones de euros en la cuenta, ¿va? Pero antes Tulum era en plan, oye, pues tenías que, entiendo que tener más o menos dinero para ir a México, pero no era una cosa como insane de precios, ¿vale? Y entonces yo estaba con mis padres y tal. Bueno, nosotros empezamos a viajar a raíz de que mi madre se fue del trabajo y entonces como que, bueno, pues hicimos como una tradición y la seguimos manteniendo, que todos los años hacemos un viaje como lejano en verano, ¿vale? Total, este era nuestro segundo viaje, estábamos en Tulum. Entonces, un día mi padre va a pagar con una tarjeta de crédito y le deniega la tarjeta. En plan, hostia, no me funciona. Cuando aún no había ni el contactless, que tenías que meterla. Hostia, me la ha denegado, tal, no sé qué. Entonces, estábamos en un cenote que había como que... Bueno, nos habíamos tomado, me parece, un agua o algo así, o no sé por qué, habíamos tenido que pagar como $5. Entonces el tío del cenote nos dice, no te preocupes, tal, ya me pagaréis cuando consigáis dinero y tal. Entonces esa tarde nos vamos, intentamos como 3 o 4 ATMs y que no funciona la puta tarjeta. Que no funciona, que mítico que el banco a lo mejor piensa que te la han copiado, están en Tulum tal y te la bloquea. Sí, en plan de uno, ¿sabes? Y no nos funcionaba y no teníamos pasta en Tulum. Entonces de repente mi padre y yo estábamos un día andando por la playa y mi padre ya así todo persistente, en plan, tú ve un bar y dice... Tú voy a intentarlo otra vez, ¿sabes? Ya llevaba como 10 intentos así. Otra vez vamos al bar, oye, tenéis un ATM. Y el bar se llamaba Posada Margarita, ¿vale? Que era como... ¿Te acuerdas? Sí, se tengo marcado ahí. Perfectamente. Y bueno, esto no sé si mi padre me echará la bronca o no. Supongo que no lo irá, pero bueno. Entonces, bueno, sí, entonces... Que no se escucha a veces. Sí, a veces sí. De alguna manera, bueno, entramos al bar y tal, y entonces el tío tiene una ATM, ¿no? Metemos la tarjeta denegada. Y el pavo era un italiano, era como un hotel, restaurante, como un hotel boutique, pero como realmente hippie, no era en plan una pijada, italiano, que era como un restaurante así, como en la playa y tal. Y el tío nos coge y nos mira y nos dice, ¿cuánta pasta necesitáis? Y mi padre le dice, necesito $1.000. No, porque necesitamos pagar el hotel, yo qué sé, bro. Necesitamos pagar en plan $1.000. Y el pavo abrió la caja registradora, nos dio 1.000 pavos, literalmente, nos dijo, y ahora me lo devolveréis. No nos pidió ni nombres, ni documentación, ni nada. Y de repente estamos volviendo al hotel con 1.000 pavos de la caja registradora de un italiano, en plan, en este, y nosotros flipando, en plan, tú, no me lo puedo creer. Y el pavo había pero confiado en nosotros, en plan, minuto 1, tú. Joder. Y es un poco lo que dices tú, ¿no? O sea, ¿se lo devolvisteis o no? Obviamente sí, cabrón. Entonces, ya del país, esta es la mía. Ay, loco, tú, pa' España. No salió gratis el viaje. No, y entonces fuimos a esto, pagamos al tío del cenote, que me acuerdo que se llamaba Vladimir, que era, no sé por qué coño se llama Vladimir, un tío de... Vladimir. Sí. Y luego fuimos y conseguimos pasta, pagamos al tío los 1.000 pavos y luego fuimos a cenar al sitio y tal, y se cenaba de puta madre. Y además luego vi en una foto de una tía de Victoria's Secret que se alojaba en ese mismo sitio. O sea que yo creo que ese tío le habrá ido de puta madre. Pero me pareció muy curioso como, joder, tío, le puedes dejar 1.000 pavos a una persona que pasa por ahí. Con el hecho de decir, tú confío en ti. Es súper hippie, es lo más hippie que hay, tú. En plan, confío en esa persona solo por el hecho de ser, ¿sabes? Yo tanta confianza no sé si he vivido alguna vez. Es que, $1.000. Sí, muy vasto, tío. No, bastante heavy, joder, vaya historia, chaval. Sí, a mí esa me pareció muy guapa, tío. Pero... Mola, tío, es que, ¿ves? Estas cosas te las va a viajar. Estás con gente así por el camino. Luego hay gente que es hater de viajar, ¿eh? O no hater de viajar, pero que no tiene tanto... O sea, yo muchas veces, oye, algo, una... Yo qué sé, no sé cómo le llamamos, pero una opinión polémica que tengas. Y mucha gente te dice, viajar está sobrevalorado. Sí. Y yo, o sea, hay punto de que...
hay ciertas personas que lo que buscan del viaje, tío, es mostrar que están en otro sitio. Sí. Y que no disfrutan del viaje. Y yo entiendo que eso está, o sea, obviamente está sobrevalorado. Sí. Incluso ahí, y es triste, ¿eh? Pero yo creo que hay parejas que sobreviven a base de viajes, tío. Sí. O sea, que tienes una pareja porque necesitas a alguien con el que viajar. Sí. Eso me parece que, Ya, que es muy triste. Pero creo que ahora que es tan democrático y que se ha hecho tan fácil, es verdad que la gente toma el viaje como una cosa que es casi como una commodity, de que todo el mundo lo tiene. Joder, que para preparar un buen viaje, para hacerlo, te lleva tiempo, Sí. disfrutarlo, entender la cultura. A mí me mola Sí. leerme algún libro de alguien que haya escrito de por ahí o tal, Sí, sí. que es otra experiencia y no vas a ir a hacerte 4 fotos y me piro, ¿sabes? Sí, es verdad que yo lo de viajar está sobrevalorado, lo he oído alguna vez. Me da un poco de rabia, pero ya al final como que te desentiendes un poco de la opinión externa, ¿no? En plan, la opinión de la gente, porque es verdad que cada uno pues piensa de una manera. Y cada uno Yo viaja entiendo- de una manera. Claro, No viajan todos como tú, ¿eh? No, claro. por supuesto. Que yo lo pienso a veces y lo veo desde el punto de vista externo y digo, a ver, tengo que hacer una maleta, me tengo que meter 18 horas en un avión. Tengo que vacunarme, Eh, tengo que buscar... claro, yo qué tengo que sé. buscar- La Carne y visa, cosas, tal, no sé qué. Es como que qué pereza, ¿no? Pero también, bueno, a mí me recompensa. O sea, a mí porque me flipa. Pero también entiendo un poco ese punto de vista de la gente que pues que no le guste tanto o que prefiera, pues yo qué sé, irse un fin de semana a París y disfrutar allí, comer bien y tal, que yo también lo he hecho y... A mí me gusta eso también. Sí, sí, O sea, sí, no no, creo no. que sea incompatible, pero... No, para nada, para nada. A mí me gusta también de vez en cuando irme... Joder, yo en todos los viajes siempre intento meter unos días de más de relax, un poquito de lujo, me meto una cenita guay en donde esté. También es una cosa que, joder, que hay que disfrutar, ¿no? Que es que no todo va a ser ahí sí. pasar Es que yo penurias. muchas veces, tío, mira, yo aquí en Primicia, tú ya lo sabes, pero yo hubo un momento que hice una reflexión y dije, tú, el año pasado, ¿de cuántos días me acuerdo? Y me daba cuenta de que yo el año pasado, por ejemplo, estuve en Namibia, ¿vale? Me daba cuenta de que me acordaba de Namibia y me acordaba como de días sueltos. O sea, el día que tuvimos la fiesta de nuestro grupo, el día que Año Nuevo, Reyes, un día en abril, porque estaba una tía que estaba buena y sí. Pero en plan, ya, o sea, me acordaba de 10 días al año, ¿vale? Y yo por eso, o sea, de alguna manera empecé un diario que lo que hago es, cuando me lo leo, en plan, me acuerdo de todos los días, ¿vale? Y lo escribo todos los días. Y lo bueno que tiene viajar es que, para mí viajar es la certeza de una memoria. O sea, tú te plantas ante algo que sabes que te vas a acordar toda la vida, siempre que sea un viaje un poco relevante, ¿no? O sea, no sea, Sí, no. tú te vas a Londres todas las semanas por curro, la 14ª vez que vas ya no te acuerdas, pero para mí el viaje que haces tú de, hostia, me voy a Ecuador y conozco una comunidad y tal, es plantarte ante la certeza trascendental de que eso va a quedar en tu memoria para siempre. Sí. Y a mí eso me parece Impagable, ¿no? impagable y además casi poético, ¿sabes? De decir, mi tiempo ahora mismo tiene un valor trascendental. De esto lo voy a contar, o sea, pero no lo voy a contar para fardar, sino lo voy a contar porque esto de alguna manera Sí, me es una forja vivencia, como... es una experiencia. Sí. Al final te suma a ti como persona. Y para mí es fundamental, o sea, para mí viajar es fundamental, a mí me encanta viajar y por eso te envidio, o sea, y te envidio real, desde la envidia sana, obviamente, porque creo, tío, que Dios. o sea, entiendo que todo luego, cada trabajo es trabajo y tal, y Sí. que tú seguramente habrá un día en Egipto que te levantes todo puteado, porque tienes que hacer el templo de Karnak que has contado 17 veces y estás todo puteado. Pero, tío, creo que de alguna manera has conseguido... el otro día lo hablaba con Alberto, que es un amigo que tenemos tuyo en común, lo cuento para la gente que no lo sepa, y yo le decía, tío, o sea, yo soy un banquero en Londres que gana una pasta y tal, y yo veo al Álvaro y digo, tú le envidio, bro. Este tío se ha hackeado la vida más que yo. Es un tío que gana pasta, la pasta que ganes, que no me interesa nada, por viajar, bro. O sea, has encontrado la sinergia entre el hobby, lo trascendental y lo que te permite comer, ¿sabes? Porque Me primero parece fue el hobby, fundamental. ¿no? Primero fue Sí, el sí, hobby. primero fue el hobby, 100%. A ver, el mundo de los viajes también tiene sus cosas. O sea, no todo es tan bonito como puede parecer, y menos en redes, porque en redes se cuentan muchas cosas. Esto ya para la gente, en redes no os creáis nada. Mis vídeos sí creeroslo, ¿verdad? No, pero en redes, por lo general, se tiende siempre a enseñar lo bueno. Claro. Y yo de los viajes siempre enseño... Ya no lo bueno, o sea, me gustan los vídeos que sean pues un poco didácticos, que la gente aprenda algo, ¿no? Pero siempre suelo hacerlo en un tono pues como bastante jovial, ¿no? Bastante disfrutón y tal. Pero bueno, no todo es tan bonito como parece. Y el hecho de... Yo ahora que estoy más metido en el tema y tal, y que le estoy empezando a dar mucha caña,
el estar todo el rato fuera de casa, yo sé que a mí no me va a durar toda la vida ni de coña. Porque yo al final también tengo unas inquietudes, yo quiero tener una familia, quiero tener mis hijos, quiero estar en una casa con cierta estabilidad, y el estar todo el rato fuera es imposible conseguirlo. Sí. Entonces, bueno, hay veces que te apetece estar en casa y a mí me pasa, y a lo mejor estás a 2000 kilómetros y todavía me queda un mes para llegar a casa, ¿sabes? Ya, literal. Pero hay veces que te verás en el mapa y dirás, pero esto qué es. pero ¿por qué estoy aquí, tío? No, sí. yo lo pienso eso, y además lo pienso también con empleos tipo un embajador, ¿no? Que, joder, desde fuera parece una cosa tan atractiva, pero luego, ostras, es que te estás moviendo de un lado a otro, no estás centrado, o con un sitio no puedes tener como una familia en un sitio y que se eduquen en un barrio como tú te has educado. Tienes que hacer renuncias, tío. Entonces al final es una elección que tú haces ahora mismo que te interesa, pero que igual en un futuro, oye, vamos hacia otro lado. Yo la perspectiva que tengo de esto es que al final yo he elegido meterme en el mundo de los viajes un poco a raíz o por la vía del contenido. Que al final, si en algún momento, si todo sigue como está yendo y me lleva bien y tal, siempre tendré la opción de, yo qué sé, haces un poquito de cambio de contenido. Esto lo hace mucha gente, y a lo mejor hay una época en la que en vez de viajar te dedicas a entrenar y a mostrar, yo qué sé, pues nuevas metas, ¿no? Sí. Yo qué sé, cosas así, que al final te abre muchas puertas. Sí. Pero, tío, yo veo gente que se dedica al mundo de viajes, vamos, sin ir más lejos, la gente con la que trabajo, es duro, yo a veces lo pienso y digo, tío. O sea, también tienes que estar muy hecho a eso, porque yo que sé, luego ves a Lethal, por ejemplo, y es que ese chico, lo que no puede es estar en casa, porque está en casa ya está agobiado. Entonces estás todo el rato ahí dando vueltas al mundo. Porque tú le conoces, claro, personalmente de... Sí. A ver, ¿te has hecho viajes con él también? Sí, bueno, de hecho, el primer viaje que dije con Ojo de Nómada, que fue a Irak, fue con él, fue cuando le conocí. Es un tío majísimo, es un chaval súper normal, ahí de Casturdiales, de Cantabria, o sea, no se diferencia en absolutamente nada. Claro, la gente pues es muy famoso y como pasa un poco con los famosos, pues al final como que lo idealizas y dices, ¿cómo será esta persona? Pues es un tío súper normal. Sí, como te súper majo, sí. Le mola ir con sus colegas a verse sus birras, su trabajo es viajar y documentar, pero vamos. Bueno, de hecho acabo de estar con él en Ecuador, y tío, es que ese chico sí que no para, tío. Pero porque él está hecho para eso. O sea, es que tú le ves y hablas con él y es que realmente entiendes que está hecho para eso. Es lo que le mueve, es su pasión. Y bueno, en esa parte lo entiendo. A mí me flipa viajar, es mi pasión, pero no tengo esa inquietud de estar todo el rato fuera de casa. Ahora, digamos que un poco más sí, pero luego hay épocas en las que me apetece estar tranquilo en mi casa. No, lo entiendo. Llega Navidad y quiero estar cenando con mi familia, ¿sabes? No, lo entiendo, y además que la realidad es subjetiva en cuanto a que tú tienes problemas que solo tú conoces y que yo obviamente no conozco, y que además objetivamente yo juzgo tu vida y digo, tu vida es la polla, pero luego tú es verdad que estás en Ecuador y tal, y tu madre está aquí porque, yo qué sé, le pasa cualquier cosa, o es su cumple, por ejemplo, y a ti te gustaría estar con tu madre, claro. ¿Sabes tú? Sí, pero yo creo que ya no, o sea, yo creo que pasa un poquito en todos los ámbitos, ¿no? Porque siempre tienes ese colega que te dice, guau, pues un conocido mío trabaja en banca privada y gana un pastón, y luego a lo mejor ese chaval está mega puteado y está hasta los huevos de estar ahí. Y, tío, al final, yo qué sé, el dinero tampoco lo mueve todo, ¿sabes? Sí, o sea, pero que yo creo que existen pasiones genuinas como los viajes, y creo que existen pasiones que no son tan genuinas como la pasta. Y muchas veces, no sé, es mi opinión, ¿eh? Muchas veces hay gente que, como dices tú, se dedica a la banca, ¿no? Y gana mucha pasta y tal, y les va muy bien en la vida en cuanto a los términos que usamos. Les va muy bien económicamente. Exacto, los términos que usamos coloquiales de, hostia, a este tío le va bien la vida, rollo, tiene estatus, tiene pasta y tiene una casa muy grande. Pero luego creo que existen pasiones genuinas como la tuya o la de tu amigo Lethal Crisis, o la gente que, por ejemplo, tiene una vocación por ayudar o por ser médico, por ejemplo. Y creo que las pasiones genuinas es lo que realmente te da como ese último nivel como de realización, ¿sabes? Y que la pasta es algo muy importante, obviamente, para vivir, pero que al final no llegas a escalar como a ese último nivel de la pirámide de Maslow de estoy súper autorrealizado. Es verdad que creo que tampoco hay que ser, perdona, un tío muy exagerado en cuanto a no puedo estar en casa, ¿sabes? Porque si tu amigo, que no sé, no conozco muy bien el caso, no puede estar en casa, también es como una exageración quizá de todos los viajes, no es que no pueda estar en casa, ¿eh? O sea, a él le gusta mogollón ir a casa y ver a sus colegas y tal, pero sí que es verdad que le flipa su trabajo. Sí. Lleva muchos años ya dedicándose a ello y no para.
pero porque le encanta, porque al final es como... es su vocación, ¿sabes? Sí, sí. Es como, yo que sé, cuando conoces a una persona muy vocacional en algún aspecto, por ejemplo, toda la misionero, gente lo que sea. Sí, o la gente... Es que le iba a comentar, tío. O sea, justo me leí el libro del Papa que ha sacado Javier Cercas, que se hizo un viaje con él a Mongolia. Entonces van ahí y van a comunidades de misioneros. Hostia, tío, es literal gente que renuncia a todo para meterse en comunidades un poco del estilo a la que vas tú, pero para hablar del cristianismo, ¿no? Que yo nunca me había parado a pensar en lo que es la figura del misionero, que esta gente renuncia a todo lo que estabas comentando ahora de viajar o de tal, pero a todo, para irse a los pobres, para que nadie le conozca, porque no son famosos, ni son figuras públicas, ni lo van mostrando en redes. Y lo deja todo por como ese compromiso que tiene de ayudar a los demás, tío. Eso para mí es alguna vocación genuina. O sea, no es la pasta. A mí no se me ocurre una vocación más bestia que la de un misionero. No es el ego, porque el ego al final siempre quieres más. Siempre hay alguien que es más guay que tú. Entonces al final el misionero ha encontrado su sitio, tu amigo Leta ha encontrado su sitio, además ha montado una agencia con la que puede de alguna manera evangelizar a la gente para que viaje como a él le mola y tal, y de alguna manera preservar la cultura, que yo entiendo que para él es como muy trascendental. Yo creo que ese tío se ha pasado bastante la vida, o sea, yo le respeto bastante. A mí me parece el puto amo, el Lethal Crisis. Sí, mola. Sí. La verdad que en ese aspecto lo ha hecho muy bien y que ha sabido siempre llevarlo bastante guay. Y bueno, Ojo de Nómada, que lo montó con Sua, es un proyecto que tiene un cariño bestial. O sea, es como... A mí Sua me lo decía el otro día, me dice, es que Ojo es mi bebé. Entonces, claro, yo delegar viajes me cuesta un montón porque es mi pequeño niño, ¿sabes? Claro. ¿Cómo voy a...? Yeah. Y, es que tienen detalles, te cuidan detalles. Por ejemplo, lo que comentaba antes, de que todos los viajes a Egipto coinciden con la luna llena. Son detalles que a lo mejor a ti te parecen una tontería, pero luego estás allí y dices, mira, pues este detallito ya me ha hecho el viaje. El momento mágico. Claro. Sí, y entonces lo cuidan mucho, muy de cerca, lo miman un montón. Es un proyecto que está muy mimado y ha dado los frutos que ha dado porque tiene un cuidado detrás muy cauteloso, digamos. ¿Sabes? Todos los detalles están muy cuidaditos. Muy minucioso, ¿no? Eso es. Sí. Podemos aprovechar para hablar un poco de la peli, porque es que lo has comentado en la conversación, el tema de Sudán del Sur. Que yo me quedé impactado también en la peli, ostras, este lío de judíos en Sudán que les intentan sacar de ahí. Bueno, tú no te lo has visto, pero era y me corriges, Álvaro, pero creo que eran, ¿no?, judíos que están en Sudán del Sur y entonces... Están en Sudán, yo creo. En Sudán, porque... no Sudán del Sur. Pues Sudán del Sur no existía todavía. Sudán. Mira, me corriges. Y van pues los servicios de inteligencia de Israel a sacarlos de ahí. Y van a un hotel abandonado en Sudán a ir como si fueran los que llevan el hotel, pero en realidad a sacarles a través de lanchas y llevarlos y sacarlos de esos... Tenían ahí unos... Sí, son refugiados etíopes. Correcto. Son refugiados etíopes en Sudán. Y son refugiados etíopes judíos. Y están en Sudán atrapados. Y la historia es real. O sea, sí. Y eso es otra vocación también, o sea, esa gente que se dedica a ayudar y a sacar eso. O sea, la peli es muy guay. Bueno, la peli se llama Red Sea Diving Resort, que es como se llamaba pues el resort que montaron ahí en el Mar Rojo, en Sudán, ¿no? Y la peli va de eso, pues unos refugiados etíopes por la guerra de Etiopía, que están en Sudán, que nadie les ampara allí, nadie les ayuda, y de hecho se los están fulminando desde lo que son las milicias de Sudán y demás, y van este grupito de gente del Mossad, volvemos a hablar del Mossad, que antes fuera de cámara estábamos hablando de esto de la última operación que han hecho, que es increíble la historia del Mossad, o sea, es un espectáculo. Y entonces montan este hotel ahí a orillas del Mar Rojo como atracción turística y demás, un poco pues de forma que puedan tapar o blanquear que lo que están haciendo realmente es sacar a estos refugiados y llevarlos a Israel. ¿Qué pasa? Esto está basado en hechos reales y ocurrió es una operación real de los 80. Y hay fotos, las fotos están guapísimas. Sí, hay fotos muy guays, tío. ¿Qué pasa? Que como hacen publicidad del hotel en plan de porque ellos realmente quieren que en Sudán piensen que es un hotel, pues les empiezan a llegar turistas. Entonces el hotel tiene que empezar a operar como hotel, ¿sabes? Qué guapo. Y es una pasada la historia, la operativa que montaron y la peli
Están muy guays. Está en Netflix, si la quieres ver. Sí, no, yo me la veré 100%. Lo que pasa es que me la quería ver ayer, pero estuve con él y estaba reventado. Tú, porque ayer me fui a nadar y me fui a sobar 100%. Pero... Sí. No, pero es una peli muy guay, la verdad. Además es una peli poco conocida, tío, me sorprende. Sí, yo nunca había escuchado, la verdad. Además el cast estaba muy guay, o sea, los actores son guays. Son buenos. No, a mí me gustó. O sea, y la peli, o sea, hay pelis mejores y pelis peores, pero como historia eso es que es alucinante, tío. Al final lo que te engancha de estas cosas es que la historia ya no te lo puedes creer. Y pasa temas como lo de esto de que estabais comentando de que podía sobornar a la policía, que literal, que sobornan al tío que le compran el hotel y se lo compran por casi la mitad. Bueno, una movida. Está muy bien. Mola mucho, la verdad, es una muy buena peli. ¿Tú en Sudán has estado o no? En Sudán no he estado. Este año, si todo va bien, iré a Sudán del Sur a final de año. Si todo va como debe ir. Al final estoy sujeto a muchos cambios, ahora sobre todo. Entonces no sé muy bien dónde voy a estar. Pero si sigo aquí, que espero que sí, estaré en Sudán del Sur en diciembre. Hostia, chaval. Y es un sitio al que le tengo muchas ganas. Porque es un país súper nuevo, ¿no? Sí, no recuerdo... 2015 o algo así. Por ahí, 2015-2014 es la creación la independencia de Sudán del Sur. No, mira, debe ser de después, porque 2015 nosotros estábamos en cuarto de la ESO y estudiamos en mapas flash Sudán como Sudán. Sudán Khartoum es la capital. Jartum. Y era Sudán, nosotros no estudiábamos Sudán del Sur, o sea que debe ser como de 2017 o 16 o algo así. Pues por ahí está. Es el país más nuevo a día de hoy. Y era un país muy inestable y hoy ya se puede decir que las cosas están un poquito mejor. No te voy a decir que sea un país súper recomendable para viajar. A tu padre le va a rayar. Sí, no creo que le guste mucho que vaya para allá. Pero es un país en el que puedes vivir cómo las tribus africanas en las que se conserva su esencia al 100%. Ya ves. Entonces, hay tribus muy interesantes por ahí que tengo un mogollón de ganas de visitar y que los sitios son como de película. O sea, qué guapo. Además que es como me gusta, es un país como me gusta a mí, es 100% aventuras. Ahí no hay ni carreteras, ni hay nada, es cógete un 4x4, ve a visitar a esta gente. Bueno, es una locura. Qué chulo. Está muy guay, tío. Mira, yo quería hablar, ahora que hemos hablado de la película, yo quería hablar de temas de películas y libros de viajes, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que a ti te preguntaron, recuerdo hace poco, oye, recomienda los libros, tal, en Instagram, y tú recomendaste uno de Khaled Hosseini, que es... Sí. No sé escritor de Cometas en el Cielo. Cometas en el Cielo y el otro, ¿no? El que tiene... Yo el que recomiendo, Cometas en el Cielo es muy bueno. Sí, yo lo he leído. Pero a mí me gusta mucho Mil Soles Espléndidos. Mil Soles Espléndidos, exacto. Entonces, yo, venía como a comentar que yo hace años ya que cada vez que voy a viajar a un sitio leo algo de ese sitio, me parece fundamental para disfrutar el sitio. Y te voy a recomendar un libro para cuando vayas a Sudán del Sur se llama Ébano, de Richard Kapuscinski. ¿Te suena? Me suena Kapuscinski, pero Kapuscinski es un, yo creo que ya lo he recomendado aquí, es un periodista polaco. Me parece que es premio Pulitzer. Sí. Y en este libro Ébano habla de distintos países de África y sus aventuras y creo que a ti te va a gustar. Pues me lo apunto, sí. Ahora más necesito un libro para las 18 horas de viaje que tengo el domingo. Sí. Así que sí. Sí, y yo creo que es fundamental, tío, lo de leer. No sé si tú lo haces. Hostia, yo... Bueno, sí, lo haces, ¿qué coño? En Perú, por ejemplo, es que me volví loquísimo con la literatura peruana, tío. ¿Sí? Sí. Qué bueno, tío, no puedo parar. Y a Roma, estuviste como 5 meses leyendo de Roma. Y Roma, estuve tiempo leyendo de Roma y me traje cientos de libros de Roma. Sí, a mí es una de las partes del viaje que más me interesan, tío. A mí me gusta mucho también, además. Me ha pasado, mira, en Namibia me pasó, no sé si tú estuviste en Solitaire. Sí, pues sí, qué guapo. En la gas station esa de... Sí. Bueno, para dar un poco de contexto, Solitaire es una gasolinera, que no sé la palabra. No te puedo salía, qué vergüenza. Esto lo tengo de tu colega de... Gas station. No sé cómo se dice esto en español. Sí. Scarf. Pues Solitaire es una gasolinera que está en medio del desierto y que es la única gasolinera que hay, no sé, en miles de kilómetros. Sí. Entonces es un punto muy estratégico porque tienes que calcular para llegar ahí, poder repostar y seguir. Y hay un director de cine, que creo que es holandés, pero no me quiero pistar demasiado, que se llama Tom Van Der Lee, que un día decidió que estaba hasta los huevos de su vida
y que quería buscar, o sea, que lo quería dejar todo e irse a algún sitio a buscar pues el lugar donde le apeteciese vivir y sentirse realizado, ¿no? Entonces se fue a Ciudad del Cabo, ahí en Sudáfrica, se compró un coche y empezó a recorrer Sudáfrica y como que ningún sitio le convencía. Entonces entró en Namibia y tampoco le convencían mucho las ciudades de Namibia, los pueblecitos y tal, y un día pues se vio tirado en Solitaire, que es la gasolinera esta, que además en esa época estaban, o sea, dependían de que pasase el camión de gasolina para poder rellenar los tanques y repostar. Entonces le dijeron, mira tío, no tenemos gasolina, y el camión tardó una semana en llegar. Entonces bueno, te damos aquí un poquito de carne y cerveza y puedes tirar un colchón ahí. Bueno, pues el tío se quedó 2 años, le encantó tanto, o sea, sintió tanta conexión en el lugar que se quedó 2 años viviendo con un colchón debajo de un árbol y viviendo ahí. Entonces les ayudaba un poco la gasolinera y tal igual. Y abrió como una especie de cafetería. Bueno, pues a día de hoy es muy reconocido, es un punto turístico. De hecho, él se fue porque vio que como que se empezaba a perder la esencia, porque empezaron a llegar los turistas. Sí, pero además hay como coches antiguos y tal, es como sí, un sitio muy de fotos. Están ahí abandonados. Sí, bueno, a mí me moló mogollón Solitaire, la verdad, mira, que son 2 casas, ¿eh? O sea, es que no hay nada. Son 2 edificios ahí, ni edificios. No, o sea... sí. Es como un restaurante y como la gasolinera y un par de coches ahí. Justo. Qué bueno. Además tiene una tarta de manzana muy famosa, que si vas, es como que te la tienes que comer, está muy buena. Yo, como fan auténtico de las tartas de manzana, me gustó mucho. Y ese tío escribió un libro, y el libro se llama Solitaire. Y yo no tenía ni idea de esta historia, pero ni idea. Pero sabía que tenía que visitar Solitaire porque lo había visto en las guías y tal. Y luego llegué, leí un poco sobre el sitio y tal, y me enteré que el pollo este había escrito ese libro, y digo, tío, lo tendrán que vender aquí, ¿no? En algún lado. Bueno, pues no lo encontraba, ya entré en una tienda que hay ahí y tal, y pregunté, me dijeron, sí, lo tenemos ahí, en una esquina ahí un poco polvoriento, y había un par de copias, y me compré uno, tío, y me encantó ese libro, macho. Qué bueno, lo voy a leer, tío. Está muy guay, porque el tío te cuenta realmente, pues eso, su crisis existencial, cómo se sentía allí, toda la historia y tal, y me moló mogollón. Es un libro muy guay. Y lo descubrí de la nada, ¿sabes? Que eso es lo... Y por ejemplo, a mí me pasó en Egipto, bueno, yo, 2 de los libros que más recuerdo haber leído y luego llegar al sitio, porque cuando llegas al sitio y has leído sobre el sitio, hostia, te hace como ilusión ver las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que me leí uno que se llama, no sé qué, La princesa muerta, cuando fui a Turquía, y luego en Turquía, pues joder, veía el palacio de Dolmabahce y como el libro pasaba ahí, pues como que me imaginaba los cuartos y hostia, esto era como me lo imaginaba y esto era distinto, tal. Y uno que me pasó cuando estuve en Egipto el año pasado, me había leído uno que se llama El callejón de los milagros, de Naguib Mahfouz, que además es premio Nobel. Y una de las historias más únicas, que esto te habrá pasado a ti 40.000 veces, pero a mí me pasó esa vez y me pareció único, fue que de alguna manera este libro trata sobre un callejón en el Cairo. Y yo estaba andando por Luxor y vi un callejón y le dije a mi amigo Ignacio, tú es exactamente como me imaginaba el callejón de mi libro. Entonces dije, vamos a entrar. Entonces entramos ahí, nos pedimos un té, un callejón totalmente nada turístico. Sí, local. Totalmente local. Y entonces nos hicimos amigos de la peña, tal, no sé qué, nos subieron en la moto y acabamos invitados a una fiesta islámica en la que leían el Corán, nos pagaron de todo, en plan, todas las bebidas y todo nos lo pagaban, gente bueno, en plan de ahí. Y yo dije, tú, increíble, o sea, me he metido aquí simplemente porque esto estaba como en mi libro, era como me lo imaginaba, quería como tocar lo que era como el costumbrismo de aquí de Egipto, y o sea, y me lo he bebido total. Esos son, tío, las auténticas misiones secundarias. Tío. Total, tremenda misión secundaria, 100%. Es que es la clave de los viajes, la misión secundaria. A mí me flipan. O sea, de hecho por eso me gustó tanto Mauritania, porque es que lo que no había era misión principal. O sea, era todo ir viendo a ver qué pasaba. Extraños y locos. Sí. Muy guay, tío. Qué bueno. Qué bueno, tío, pues es que esas historias al final son las que de las que te acuerdas, ¿sabes? Las que te nutren, porque es como tocas realmente la cultura local, es lo que más te acerca a la gente de allí, el poder conocer de primera mano, el poder comunicarte con ellos, el hacer lo que ellos hacen, y eso mola un montón. Eso, mira, eso fue una de las... Yo cuando estuve en Senegal estuve muy poco tiempo, no sé si estuve 5 días, estuve en Dakar y alrededores y tal, pero fue que junté ahí todavía seguía trabajando de ingeniero. Parece que soy nini. Y recuerdo que junté un puente y tal, y justo
Bueno, me iba a ir a un sitio, pero no recuerdo qué pasó. Sí, me iba a ir a Argelia, pero me denegaron la visa, tío, en la embajada. Claro, yo, hablando demasiado. A veces no hay que contar todo lo que quieres hacer, porque... entonces me denegaron la visa y de urgencia dije, ¿dónde me voy? Vi que había vuelo directo con Iberia. ¿A Roma o a Senegal? Claro, como me había ido por África, dije, no me voy a ir ahora por Europa, ¿sabes? Que me iba a ir a Argelia, que estaba guapísimo el viaje. Y me fui a Dakar. Y una de las cosas que me gustó mucho de Dakar fue que cuando fui era Ramadán. Entonces por el día pues la actividad era prácticamente nula. O sea, la gente no sale a la calle, hace mucho calor. Pero se ponía el sol, tío, y iba andando por la calle y es que cenaba 3 veces. Sí. Porque me paraba la gente, no, vente, tal, no sé. Todos te sentaban en su mesa, te daban de todo. Además rompen el ayuno con dátiles. Entonces te ibas andando por la calle y la gente iba, te metía los dátiles en el bolsillo. Era como, pero ¿qué es esto que es? Y me encantó, tío, el poder abrazar a la cultura y sentirme también abrazado por ella de esa manera tan cercana, ¿no? Es Qué bueno, tío. Oye, Álvaro, tenemos aquí un test de preguntas y birras. Tú creo que tienes ahí las preguntas, Luis. Sí, también. Que yo creo que lo podemos utilizar para cerrar el episodio, tío, a ver si... Claro. A ver si sobrevives al test. Miedo me dais. Nosotros siempre solemos preguntar si hubiese un libro de una autobiografía, ¿cómo se llamaría? Sin embargo, para ti he creado una pregunta que es, si hubiese un viaje que definiese a Álvaro como Álvaro, ¿a dónde sería? Wow. Qué difícil, tío. Estas preguntas son jodidas, ¿verdad? Sí, ya veo. A ver, un viaje que me defina a mí, de los últimos viajes que he hecho, o de todos los que he hecho así más recientemente, yo creo que el que más se asemeja a cómo soy yo es Amazonas. Porque es un sitio... A ver, a mí me flipa la naturaleza y es un sitio en el que estás plenamente en contacto con ella. Es un lugar, no sé, he sentido mucha conexión con ese lugar, la verdad, con la selva. Es muy salvaje, es como muy libre, puedes hacer lo que quieras. Tienes acceso a muchos recursos que obviamente tienes que conocer, pero es como que, no sé, yo soy una persona muy enérgica y creo que la selva me daba como esas vibras de hay que tener esa energía todo el rato para estar allí y tal. Bueno, otra que solemos preguntar es, ¿cuál es la cerveza más única que te hayas tomado en tu vida, que recuerdes? La mejor cerveza que te hayas tomado en tu vida. La mejor. Sí, como la que más recuerdas. A ver, a mí me gusta mucho la cerveza. Y hay una cerveza que me gusta mucho, que es la Murphy's, que es una cerveza roja irlandesa, pero así especial. Pero no de marca, sino o sea, como de estabas en un sitio, tío, yo estaba en el Amazonas y tenía toda la sed y estaba cazando un mono y de repente un tío me vino y me dio una cerveza y me dijo, bien, esa cerveza, ¿sabes? Vale. De ese palo. Que seguro que tiene que tener unas cervezas de cojones. Pues es que me tomé una cerveza en Irak Bueno, es que era un poco trambólico el sitio, la verdad, porque a ver, el alcohol está prohibido. Okay. Es islámico, digamos, bastante estricto en este aspecto. Sí. Y, tío, se nos puso en las narices que queríamos una cerveza. Yeah. Entonces encontramos un sitio, tío, que yo cuando estaba ahí dentro decía... Si salgo vivo de aquí es un milagro. Sí. Un sitio que ya veías a la puerta y decías, pero ¿cómo me voy a meter ahí? Si lo mínimo que hay ahí son 4 tíos fumando crack, o sea... Y era una destilería ahí que estaba en medio de la nada, que tenían botellas de alcohol y tal, y nos sacaron unos botellones de cerveza así, y bien frías. Además me acuerdo que hacía un calor, ¿sabes? Porque fui a Irak en junio. A lo mejor estábamos a 45 grados, ¿sabes? Un calorazo... Y recuerdo que, tío, estaba tan fría y tan buena que ya se me olvidó dónde estaba. Dije, mira, no me voy a preocupar porque voy a disfrutar la cerveza esta. Y, ostras, la recuerdo ahí muy bien. Esa cerveza me gustó mucho, la verdad. No recuerdo ni cómo se llama la cerveza, ni siquiera sé si estaba buena. Hay unos historiones con la cerveza, porque ya nos han contado unas cosas, tío. Bueno, es que... Pero estás al tope. Estás muy bueno, en Irak, tú. Es muy curioso que una de las motivaciones que tenía, una de las cosas... A ver, no motivación como tal, pero una de las cosas que me apetecía hacer en Eritrea era beberme una cerveza eritrea, porque en Eritrea, como es tan hermético, no entran marcas de fuera, entonces ellos crean su propia cerveza, y se llama cerveza eritrea. Y dicen las malas lenguas que en cada bar sabe de una forma. Porque como la tienen ahí, que la hacen ahí, claro, la fermentan. Como la hacen ellos, le ponen una etiqueta, Eritrea, y ya está. Entonces, al bar al que vayas, pues sabe de una manera diferente. Y eso es una cosa que siempre me apetecía probar para cuando vaya a Eritrea. Qué guapo. Cuando vaya para allá ya os contaré a ver cuál es el bar de Eritrea en el que hacen mejor cerveza eritrea.
Joder, tío. Luego tenemos otra pregunta que es, siempre ponemos un ejemplo además, que es ¿cuál es el fact más random que conoces, ¿vale? Y te ponemos un ejemplo. En los caballitos de mar, el que se embaraza es el macho. El más. ¿Vale? Esto es un fact random, whatever. ¿Cuál es el que tú conoces? Y si puede ser de viaje, pues mejor, pero si no, de lo que sea. Ostras, tío, qué preguntas más difíciles. Esa de Eritrea era buena, tío. Sí, la de Eritrea es verdad que era muy buena, la has gastado. El fact random. Mira, os puedo contar un fact que sé que me acabo de acordar que justo En el último minuto, de sí, Ecuador. sí. No es súper random, pero es un fact que me gusta mucho. Vale. Que es que los indígenas Sápara cazan monos, como he estado contando en redes. Pero hay un mono que no cazan, que es el mono aullador. Porque si tú ves el pelaje del mono aullador, tiene como unos reflejos rojizos. Y si tú ves el pelo de los Sápara, cuando les da el sol, tienen los mismos reflejos. ¿En serio? Entonces ellos tienen la creencia de que vienen del mono aullador. Hostia. Y entonces no lo cazan. Cacho Está- random fact, ¿eh? Joder, tío. Está muy bien tirado. Dice, Sí, no, sí. esto no es tan bueno. No es la random fact, pero de los Sápara. No, pero hemos ido además 3. es curioso porque lo tienes que, o sea, te tienes que fijar en los niños, porque los adultos se pintan el pelo con un fruto de la selva que se llama Wituk, que si veis los vídeos que tengo en redes aparece con la cara pintada en muchos vídeos y es porque Sí. no se te va, o sea, se te va de la piel a los 3-4 días, 5, y es un fruto del que sacan una tinta negra, entonces se pintan todo el cabello con esa tinta, entonces por eso tienen el pelo tan negro. Ya. Pero de manera original, cuando nacen, el pelo lo tienen más, digamos, marrón, con ese reflejo rojizo, que es por lo que ellos tienen la creencia de que vienen Qué guapo. están emparentados. Oye, con ese- antes de acabar, porque da igual, si no lo recortaremos, pero cuéntanos lo de la cueva, tú. Qué guapo lo de La la cueva de los cueva, tallos. bro. O sea, ¿cuántos metros bajaste a la cueva esa? Eso lo he visto. El descenso como tal, el primero, son 65 metros de rappel volado. Está ahí en plan, además grabándote en plan, tú, chavales. Buah, es que tal. a mí me flipa Ya, colgarme de los chaval. sitios. Yo soy escalador y me encanta estar colgado con cuerdas por ahí. Yo, de verdad que me encanta. Qué guapo. Y, tío, la cueva es un sitio muy guay porque es una cueva que tiene mucha conexión, digamos, espiritual con la comunidad Shuar. Es como su sitio sagrado. Se llama la Cueva de los Tallos porque hay unos pájaros dentro que se llaman tallos. Que, tío, gritan como si fuesen demonios. O sea, Sí, ¿no? cuando llegas a la cueva puedes oír alguno por fuera y dices, joder, qué ruido hacen. Pero claro, cuando estás dentro y tienes miles de tallos gritando, es como si hubiese un demonio dentro que te dice, vete de aquí, ¿sabes? O sea, es acojonante. Y la cueva mola mucho porque además tiene mucho misticismo alrededor. Porque Neil Armstrong, el astronauta, Sí. 3 años después del alunizaje, la primera como expedición que hizo después de haber ido a la luna fue ir a la Cueva de los Tallos. Ostras. Entonces, claro, la gente decía como, ¿qué ha visto en la luna para tener que ir a la cueva? Porque Ya. se contaba que en la cueva había tesoros de civilizaciones antiguas prediluvianas, de estas civilizaciones que hablábamos que, por ejemplo, se cree que pueden haber hecho las pirámides de Egipto y tal. Sí, sí. Y se cree que había tesoros de esas civilizaciones, como unas planchas de metal, como un metal raro maleable donde estaba todo el conocimiento prediluviano y demás. Entonces llegó Neil Armstrong a buscar eso. Hay otros personajes también claves en la historia, como el padre Crespi, que era un padre español que vivía como... era un misionero, que iba por ahí y entraba a la cueva y como que se sacaba pues muñecas de civilizaciones antiguas que encontraba por ahí y demás, y creo que tenía un museo en Cuenca que mágicamente se quemó, nadie sabe por qué. Y luego hay otro personaje que se llama Moritz, que también entró en la cueva y de hecho, según entras en la cueva hay lo que se llama el arco de Moritz, que es como un arco que está formado en la roca, que tú lo ves y realmente parece que está tallado por el humano. Es un arco perfecto, Ya, tan ya. recto así, pero la piedra plana, o sea... Sí, que parece que lo han hecho con cincel, maquinaria, hostia. pero luego ves el resto de paredes y sí, pueden tener alguna zona un poquito más planeta, pero son todas irregulares. Ese arco Perfecto. o sea, vamos, y parece que tiene como unas bisagras, como si hubiese habido una puerta ahí en algún momento. Ya. Entonces hay mucho misterio, porque además cuando entró Neil Armstrong sacaron unas cajas negras, supuestamente, de las que nadie volvió a saber nada y no se sabe lo que había dentro. Entonces se cree que pudieron sacar ese tesoro que se supone que esconde la cueva y nadie sabe dónde está a día de hoy. Ya. Entonces, bueno, tiene como todo ese misterio que lo envuelve y es un sitio muy guay. Además, tiene como mucha energía y está muy conectada con los Shuar. Cuando entras con ellos, pues puedes vivir de primera mano lo que ellos sienten cuando están dentro de la cueva y tal. ¿Y ellos bajan con rappel rollo moderno o Sí, o ahora sí, bajan? ahora sí. Vale. Pero históricamente bajaban con escaleras hechas con lianas, tío. Y tú ves la entrada, Te juegan la vida ahí. que te asomas así y dices, me cago en la leche. Y esa peña bajaba por escaleras hechas con lianas, tío. O sea, de hecho, Jimmy, que es con el que trabajamos allí en
en la comunidad Suar, que es el que nos lleva a la cueva, él las primeras veces que entró con 7, 8 años, entró con las escaleras esas, tío. Qué fuerte. Que tú lo ves y dices, pero ¿qué haces, bro? O sea, ¿a dónde vas? Jimmy, bro. Bueno, Jimmy un maquinato. Sí. Se conoce la cueva, tío. O sea, Flipas. Es enorme, además, por dentro. es gigante. Bueno, es que también hay mucha creencia de que se cree que la cueva como que recorre, no sé hasta qué punto, verá una movida, en plan que recorre miles y miles de kilómetros por debajo de todo el Amazonas y tal. O sea, es muy bestia. De hecho, de lo que se conoce, de lo que se ha mapeado con tecnología LIDAR y demás, y de lo que se conoce a día de hoy, hay una diferencia bastante grande. O sea, hay muchos rincones de la cueva que a día de hoy están Que eso ha llegado a la sin explorar. tecnología. Sí, justo. De hecho, Jimmy, por ejemplo, a día de hoy sigue rescatando de vez en cuando muñecas que se encuentra de a lo mejor de civilizaciones pasadas y tal, y como que las va escondiendo por la cueva para enseñárselo pues a sus grupos a los que lleva y eso. Muchas veces las esconde y luego no las vuelve a recuperar porque vete tú a saber, pasa alguien y las encuentra y tal. Pero otras muchas veces sí que vas con él y te dice, pues mira esta muñeca que me he encontrado, tal. Y, lo piensas tú y es que pueden ser muñecas a lo mejor de alguna civilización Pero pasada. cuando dices muñecas, son muñecas literalmente. Sí, como talladas y tal, ¿Y por qué en piedra. ¿Y por qué muñecas? Bueno, O sea, muñecas, como figuritas. ¿sabes? Figuritas, ok. Sí. Sí, pues esculturas, ¿no? Sí, justo. Como esculturitas pequeñitas. Tal. Qué guapo. No sé, hay mucho misterio. Es una expedición bastante rock and roll. O sea, te tiene que gustar la aventura y las emociones fuertes porque, hostia, es dura, ¿eh? Es agobiante, es muy claustrofóbica, ¿no? La cueva tiene varios recorridos y hay un recorrido que sí que es bastante exigente. Pero se suele dejar para el último recorrido y se avisa. En plan, oye, este es bastante tralla. Si alguien no quiere meterse por lo que sea, pues que no se meta, ¿sabes? Yo lo he hecho. He de decir que a mí la espeleo nunca me ha llamado demasiado. Y me lo pasé como un enano. O sea, Es que la espeleología tiene Yo no mucho puedo, por riesgo, ejemplo, tío. eso no... Hay A peña mí que me se mete superaría. por unos sitios, no, tío. guay, un vídeo de YouTube. Que digo, bro, ¿qué coño haces ahí? Con la cabeza aquí metida tal, no sé Sí, qué sí. haces, bro. Se pasa. Hay ¿Estás un vídeo en disfrutando? YouTube del Hellhole, creo que se llama, el agujero de la muerte, que es un tío que se lo recorre, debe ser como una cueva que hay en Estados Unidos, que la entrada es un cuadradito enano. Sí. Bueno, esto la cueva así. Y recorre metros y metros, yo le veo y digo, pero ¿qué haces ahí metido, por favor? O sea, de esto que tienes que quitar el vídeo, pero me estás agobiando. Lo Sí. decís y me entra el agobio, tío. Qué eso horror. No, la cueva de los sabios tiene zonas más estrechas, pero no es tan heavy. No. Ya. ¿Y sabes si hay peces dentro y tal? Pues... Porque los peces que hay ahí, lo curioso de las cuevas es que los peces que hay, como no tienen contacto con el exterior, Ujú. en las cuevas hay, en plan, especies enteras que no han Son tenido de- contacto y que son únicas a la cueva, Claro. ¿sabes? Eso es Como brutal. el lago Baikal, creo que era, ¿no? O uno de estos, el que hay en Alguno, Rusia. sí. No, ¿dónde estaba? El lago de Cal está en Rusia, sí. En Rusia puede ser. Sí. Bueno, hay un Pues lago. esos conocéis. Sí, bueno, es que hay un lago creo que está localizado en la Antártida, que lleva congelado no sé cuántos miles de años y quieren estudiarlo porque el agua de ese lago lleva sin contacto con el exterior, pues no sé, tropecientos miles de años, ¿sabes? Ya. Entonces lo que puede guardar eso de información Ya. del pasado y tal es una locura. Muy loco. Bueno, Pero nada, tíos, oye, me ha encantado el episodio, Álvaro, tío. Te lo agradecemos un huevo. No, Sí, os doy está las gracias muy yo porque bien, me lo he tío. pasado súper bien, la verdad. está muy bien. Una conversación muy guay y, joder, me hacía mucha ilusión que me invitaseis, mi primer podcast, así que Muy bien. encantado de que haya sido aquí. Genial, Qué tío. grande. Y nada, cuando queráis yo me hago un par de viajes y luego vuelvo a contaros. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chao, chao, chao. Chao. Chao, chicos.